Vas a aprender animaciones desde cero de CSS. Vas a aprender más que eso. Algo que yo, sinceramente, no he visto que expliquen en muchos sitios, que son las animaciones basadas en scroll con puro CSS, con 0 líneas de JavaScript que te van a volar la cabeza. Mira, ¿veis esto es puro CSS. Esto tiene 0 líneas de JavaScript, para que lo veáis, que no tiene nada de JavaScript. Mira, 0, no hay nada de JavaScript aquí, ¿veis? No hay nada de JavaScript. Y en cambio, fijaos qué cosa más bonita, ¿vale? Fijaos, mira, voy a ir haciendo scroll y fijaos en el header. ¿Has visto el header? ¿Que cambia? Vale, pues el header, eso con CSS está detectando el scroll. Y ojo las imágenes, ¿veis las imágenes cómo van apareciendo? ¿Veis las imágenes cómo van apareciendo y van desapareciendo? Todo esto está hecho con CSS en menos de 15 líneas. Y eso lo vas a aprender hoy, para tu portfolio, para tu web, para tu producto, para tu mamá, para quien sea. Y vas a ver lo fácil que es. Y va a ser tan fácil que vas a decir, pero Midu, ¿por qué esto no está prohibido por las autoridades? Sí, es que es increíble. Con 0 bibliotecas. Esto lo vais a hacer y lo vais a entender súper fácil. Todo esto, ¿veis? Con esta animación así, con el fade in que se mueva para arriba, para abajo y tal, pues vais a ver. Y además el header, que también está muy chulo. El header, que veis que se hace pequeño, que cambia el color, que hace un efecto blur y encima lo hace con una transición. Todo esto es CSS puro, de verdad. No os engaño porque lo vamos a hacer hoy juntos desde cero. Vais a ver cómo lo hacemos aquí. Y aquí tenemos un poco todo el spoiler. Y os lo voy a explicar, no os preocupéis. Funciona también con vídeos, funciona con cualquier elemento que os echéis a la cara de HTML. Así que hoy os lo voy a explicar. ¿Se puede hacer lo mismo pero para arriba? Se puede hacer para arriba, para la izquierda, para la derecha, en diagonal. O sea, lo podéis hacer de muchas formas, con profundidad, con muchas veces, con muchas formas. Así que lo podéis hacer de maneras diferentes. Os recuerdo porque a lo mejor pues dice, oye, yo no tengo ni puñetera idea de CSS. Bueno, no te preocupes. Tenemos aquí una de vídeos, bueno, y de listas y de historias, tenemos aquí un poco de todo. Fijaos, tenemos aquí el curso de CSS desde cero completo y gratis. Es una lista de reproducción donde tenemos el de CSS en general, donde explicamos Flexbox desde cero y donde explicamos también Grid, para que ya no tengáis problemas de Flexbox, de Grid y de CSS en general, cómo son los elementos, cómo son los márgenes, los paddings, el modelo de la caja y todo esto. Y aquí, pues eventualmente en algún día pondremos el que estamos haciendo hoy también, ¿vale? En CSS existen dos formas de animar elementos. Y son las transiciones y las animaciones. Y vamos a ver la diferencia entre ambas y cómo podemos utilizarlas y cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra. Así que vamos a empezar con la que yo diría que es la más fácil, que serían obviamente las transiciones, ¿vale? Así que vamos con las transiciones y vamos a empezar por aquí. Con las transiciones, ¿qué pasa? Bueno, las transiciones, ¿cómo funciona? Vamos a utilizar Codilink, que es el playground de código que tenemos, aunque como no vamos a utilizar JavaScript, puedo ponerlo así y quitamos, vamos a poner esto más bien así, ¿vale? Y quitamos esto por aquí y lo dejamos así. Vale, entonces, con las transiciones, ¿cómo funciona? Las transiciones en CSS, básicamente lo que vamos a poder hacer es cambiar un elemento que transicione de un estado inicial a un estado objetivo, un estado final, ¿vale? Vamos a transicionarlo entre dos estados. ¿Y qué es esto de un estado? ¿Qué es esto de un estado? Bueno, no te preocupes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo, pero que lo vas a ver clarísimo, con un div, para que veas, con un div, que puedes utilizar un botón, puedes utilizar lo que quieras. De hecho, normalmente un botón sería bastante chulo, la verdad. Pero bueno, vamos a poner aquí un pulser. Le ponemos width 30 píxeles, ¿vale? Vamos a hacer una redondita con mi color favorito, 09F. Vamos a poner también el border radius, que el border radius, sí, mira, esto es un truquito interesante, si el ancho y el alto son iguales, puedes hacer un border radius 100% para que te quede un círculo perfecto. Pero si por lo que sea no es cuadrado, entonces te va a quedar así un poco raro y de hecho vas a ver que conforme más, pues va a quedar un poco extraño. Puedes hacer el border radius, otra forma que podrías hacer es ponerle pues un número así, 9999, pues, y así te aseguras que sea también totalmente redondeado. Pero esto es más un hack. Si es cuadrada la forma, con un 100% te va a quedar perfecto. Así que, solo para que lo sepas. De hecho, a partir del 50% ya funcionaría exactamente igual, ¿eh? Le puedes poner 100%, pero el 50% ya te quedaría el círculo, solo para que lo sepas. Muy bien, vamos a poner position relative por si luego hacemos cositas dentro, en el after y tal. Y vamos a hablar de los estados. A ver, en CSS ya hemos visto que hay elementos que pueden tener un estado. Por ejemplo, ¿qué puede ser un estado? El estado hover.
Hover significa que el usuario tiene el cursor encima de ese elemento, por lo tanto su estado ha cambiado. También tendríamos el estado de focus, el de active, luego veremos otros más, pero el hover sería un estado porque estamos cambiando de elemento. El elemento ahora tiene un estado diferente y entonces podemos escalarlo y hacer algo al respecto. Por ejemplo, scale 2, ¿no? Y ahora cuando cambia su estado, ¿ves? ¡Pum! Se hace más grande. Vamos a utilizar todos los conocimientos de Grid para centrar esto. Place Content Center, ¿vale? Y vamos a hacer que esto min height 100 y así lo ponemos aquí. Bueno, no sé si hacerlo más pequeño solo para que lo veáis. Vale, para que lo veáis ahí. Voy a hacerlo más grande para que veamos bien esto. ¿Ok? Bueno, entonces este elemento cuando se pone encima, fíjate, cambia su estado y ya teníamos que con el hover hacemos que su escala sea doble. Otra forma que podríamos hacer esto sería cambiar el ancho y el alto. O sea, podríamos poner que ahora pues fuese 100 y el resultado sería visualmente el mismo, pero no es exactamente el mismo en términos de cuánto ocupa, ¿vale? Porque el scale lo que haría sería ocupar el mismo espacio, pero visualmente verse más grande. En cambio, esto sí que haría que ocupa 100% de píxeles, ¿vale? Pero si utilizas el scale, se va a ver visualmente más grande, pero va a ocupar el mismo espacio, solo para que lo sepas, porque si no, estas cosas a veces tiene la gente y se vuelve un poco tarumba. Entonces, aquí tendríamos esto, ¿no? Ya tenemos dos estados. Estado inicial, cuando no estamos haciendo absolutamente nada con este elemento. Estado final, que es cuando hacemos hover, dos estados. Y por lo tanto, cuando ya tenemos dos estados, podemos hacer una transición, ¿no? Queremos transicionar estado inicial a estado final. Y esto muchas veces mejora la experiencia de usuario. ¿Y por qué mejora la experiencia de usuario esto? ¿Por qué ocuparía esto algún tipo? Bueno, porque le estamos ayudando de alguna forma al usuario a entender de dónde viene y a dónde va, ¿sabes? Y esto muchas veces le puede ayudar, de decir, oye, si añadimos una transición, vamos a orientar visualmente al usuario y le estamos dando como una sugerencia sobre la causa y el efecto de esta interacción que ha ocurrido. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues añadiendo un poquito de CSS. Mira, antes de añadir la transición, vamos a añadirle un poquito más de CSS. Vamos a hacer que esto lo dejamos en Scale 2. Vamos a hacer que le cambiemos también el color, ¿vale? Entonces, fíjate, ahora se ve mucho más claro. Estamos cambiando el color. Y también vamos a tener un Box Shadow, 0, 0, 10, PX. Y vamos a poner que también sea lila. Entonces, fíjate, ¿no? Ahora se ven los dos estados como mucho más bestias. Ok, entonces, para hacer la transición necesitamos solo una propiedad. Fácil, ¿vale? Necesitamos indicarle cuánto tiene que durar la transición. O sea, por defecto ya va a saber que tiene dos estados diferentes, pero tenemos que decir, bueno, quiero que transiciones entre los dos estados en un tiempo determinado. En este caso, mira, voy a quitar también el HTML, que no es muy importante, y así lo tenéis ahí mejor. Lo que queremos es decirle que la duración de la transición sea de X segundos. Aquí podemos utilizar segundos o podemos utilizar milisegundos. Por ejemplo, podríamos poner 500 milisegundos o podríamos poner 1 segundo, 2 segundos o 0,5 segundos, ¿vale? Segundos o milisegundos. Por defecto diríamos pues que no hay ninguna transición, que es 0. Así que, ¿ves? Sale así, directamente. Pero si queremos decirle, oye, he escrito mal transition, perdón, ¿eh? Pero bueno, igualmente todavía no estaba funcionando. Pero bueno, por defecto diríamos que sería 0 la transición. Pero si le decimos que queremos una transición entre este estado y este, que sea de 2 segundos, lo que va a ocurrir ahora es que automáticamente ya está haciendo esta transición. Y lo que es interesante es que nosotros no hemos tenido que decirle qué es lo que tiene que ocurrir en medio, cómo son los colores que tienen que cambiar en mitad, cómo se tiene que escalar, no le estamos diciendo absolutamente nada. Automáticamente ya está el navegador detectando cómo tiene que ir de uno a otro. Ahora, error súper común con el tema de las transiciones, que esto lo he visto así de veces. Como puedes ver, cuando tú haces el hover se ve la transición y cuando sueltas se ve también la transición, pero hacia atrás, lo cual tiene todo sentido, para volver al estado inicial. ¿Qué pasa? Que hay gente que la transición la pone en el hover. Y esto normalmente, no siempre, porque a veces lo queremos, pero normalmente esto está mal. Porque ¿qué va a ocurrir con esto? Esto lo que sí que va a pasar es que al principio se va a ver, pero cuando salgas, ¡pum! ¿Vale? Hay veces que esto puede ser interesante, pero no siempre. Así que ten cuidado con esto, ¿vale? Pero fíjate, hace la transición, ¡pum! Para evitar esto tienes que tener la transición, la tienes que tener como mínimo, porque luego ya veremos que lo puedes poner en más sitios, como mínimo lo tienes que tener en el elemento, en su estado inicial, ¿vale? Si no tendríamos estos problemas.
¿Qué estados podemos encontrar? Podemos encontrar un montón de estados. A ver, tendríamos el hover, el focus, focus within, el target, el active, ¿no? Cuando se activa el elemento. Cuando cambias una clase de JavaScript, puedes cambiar una clase a un elemento de JavaScript y eso va a cambiar su estado porque estamos cambiándole. Cuando desactivas un elemento, un formulario, un input, estamos cambiando su estado. Pero ten en cuenta que también cualquier atributo que cambies del elemento, si le añades una clase, si le añades un atributo, eso es que está cambiando también su estado y por lo tanto ahí también podríamos animar entre un estado y el otro. Así que lo importante es esa diferencia entre un estado inicial y un estado final. ¿Ok? Esa sería la transición. ¿Hay algún elemento HTML al que no le puedas agregar animaciones? Elementos HTML, a todos los elementos HTML se le pueden agregar animaciones. Lo que no se puede animar, por ejemplo, un vídeo, lo que es de dentro del vídeo, a lo mejor no se puede animar, pero más allá de eso, todos los elementos HTML se pueden animar de una forma u otra. Eso seguro, ¿eh? Vamos a continuar. Bueno, a los select, claro, los estiles no se puede estilar el select, pero sí podrías animarlo de alguna forma, por ejemplo, de moverlo, de mover el select. O sea, animar se podría animar, pero no se puede animar todo porque, por ejemplo, lo internamente del select no lo puedes animar. Ahora bien, aquí podemos ver que se está animando diferentes cosas. Su tamaño, su color, el box shadow, ¿no? Se están animando muchas cosas. Solo con una línea lo hemos logrado. Pero por defecto vemos que se anima todo, todas las propiedades. Nosotros podemos indicar qué propiedades son las que queremos animar. Por ejemplo, por defecto tenemos aquí un transition property all. Se están animando todas. Pero imagínate que dices, bueno, yo no quiero animar ninguna. Pues pones un none. Y entonces, pues te quedas sin animación otra vez. Esto no tiene mucho sentido. Pero sí que podríamos decir, oye, yo solo quiero que se anime realmente la escala. Entonces, vamos a ver que ahora la transición del color es inmediata. No hay transición. Pero en cambio, el que se haga más pequeño o grande, ¿vale? ¿Ves? Sí que se está animando. El color es inmediato, pero podemos ver que lo otro sí que, o sea, el tamaño sí que se está animando. También podemos decir más de una. Por ejemplo, podemos decir, bueno, quiero el background y la escala, pero no el box shadow. Así que podríamos ver aquí que el shadow aparece inmediatamente y desaparece inmediatamente. Pero todo lo demás sí que está haciendo. Lo podemos separar por comas y ahí podemos indicar qué propiedad se anima. Y ahora me dirás, bueno, Midu, ¿pero esto para qué sirve? Esto no sirve para nada. Vamos a ver. Amigos, hay un tema con esto, ¿vale? Si tú pones un transition all, puede haber problemas. Porque si tú lo animas todo, tienes un problema de rendimiento, sobre todo si tienes sombras. Las sombras suelen ser bastante caras de animar. Y esto lo he visto así de veces, de que tienes una lista de elementos de 25, 50, 80.000 elementos y lo que estás haciendo es una animación cuando haces hover sobre cada una de las cars, ¿no? Pues esto tiene un impacto bastante negativo en el rendimiento y tienes que tener cuidado con esto. A lo mejor te interesa evitar animar el box shadow, pero sí que quieres animar otra cosa, el borde o lo que sea, ¿ok? Luego, ¿por qué? Porque si tú pones all, a lo mejor se te animan cosas que no quieres. Como por ejemplo, a veces puede ser que por lo que sea tengas una fuente. Esto seguro que lo habréis visto muchas veces cuando entráis a algún portfolio de alguien, que mueves un poquito la ventana y empieza todo a moverse, a animarse, el tamaño de la fuente, los colores, los tamaños y todo empieza a moverse. Parece un videojuego eso, que en algún momento vas a pillar el mando de la PlayStation. Bueno, eso es porque ha puesto un transition all a saco y ahí lo que está pasando justamente es que están cambiando la fuente, el tamaño de la fuente y todo esto y se está animando, se está transicionando. Entonces, por eso a veces es importante nosotros controlar. Lo más sencillo es poner el all, nos quedamos a gusto, pero tener cuidado por temas de rendimiento y también porque a veces puede quedar mal en la UX porque se estén animando cosas o que no queremos o que no son necesarias. ¿Vale? Muy bien, vamos a quitar, vamos a decir que, oye, sí, que quiero que sea el all. Bueno, vamos a dejar el background scale para que el shadow sea directo. Ok, aquí lo que podemos ver, mira, voy a ponerle rojo, que queda más, ¡pum!, rojo. Mira, entonces, como estamos viendo, la transición que ocurre entre un estado inicial y el siguiente, la velocidad es lineal, o sea, que siempre tiene la misma aceleración. Para llegar del principio al final, está utilizando la misma velocidad de cambio, ¿no? O sea, podemos ver que no es que vaya más rápido al principio o al final, simplemente va de principio a fin y lineal, va exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo esto? Porque tenemos un transition timing function y aquí tenemos un montón de formas y una de ellas es lineal, que sería la que tendríamos por defecto. Y aquí podemos ver que funciona exactamente igual. Teníamos
una forma, es totalmente lineal, pero es muy artificial. ¿Por qué es artificial? Porque realmente en la vida real las animaciones que ocurren no son lineales. Existe la gravedad, que tiene una aceleración, el peso de las cosas hace que al principio pues pueda ir más rápido y luego cada vez más lento. Los objetos, como tienen un peso, pues se nota, ¿no? Y por eso queda muy artificial. Por eso muchas veces cuando animáis cosas en la web tenéis que tener cuidado de dejarlo todo lineal. A veces tiene sentido, pero hay otras que se necesita que tenga como una aceleración en algún momento, ¿no? Acelerar la entrada o acelerar la salida o las dos, que vaya más lento por el medio. Y para hacer eso tenemos diferentes funciones. Tenemos una función, por ejemplo, para iniciar la animación lentamente y que luego pues vaya a toda velocidad. Para eso hacemos is-in y lo vamos a ver ahora, ¿ves? Va como, mira, voy a quitar el boxado para que lo veamos, a ver, lo vamos a animar todo para que lo veamos, ¿vale? Fíjate. Al principio va más lento y al final va más rápido. Al principio va más lento y al final va más rápido. Luego también tendríamos el ease out, que sería al revés. Inicia la animación a toda velocidad y luego finaliza más lentamente. Vale, fíjate ahora la diferencia, ¿no? Aquí tenemos que rápidamente se ha hecho gordito, pero luego cada vez va más lento. Eso es el ease out. Ease es como voy a tomármelo con calma. Me voy a tomar la salida con calma, ¿vale? Luego tendríamos el ease in out, que esto lo que hace es que tanto a la entrada como la salida va con calma y en el medio es donde realmente va a velocidad máxima. Fíjate, lentito, luego acelera y luego lentito otra vez. Y luego tendríamos el ease. El ease es bastante parecido al in out, pero comienza ligeramente un poquito más rápido, ¿vale? ¿Ves? Comienza ligeramente un poquito más rápido. Es casi imperceptible. Hay una, estos son los más típicos, ¿vale? Pero hay una que muy poca gente conoce, que está muy chula, que te tienes que entender. Que es esta, mira. Cuando tenemos timing function, ease y tal, ok, pero tenemos un método que nos puede permitir indicar cuántos pasos tiene que hacer para terminar la animación. Y se llama steps. Y nosotros aquí le podemos decir, oye, ¿cuántos pasos tienes que hacer para hacer la animación? Le podemos decir 5. Y claro, esto va a quedar muy ortopédico, porque va a utilizar 5 pasos para hacer la transición entre uno y otro. Mira. ¿Ves? 5 pasos. Ha hecho 1, 2, 3, 4, 5 en 2 segundos. Ha dividido los 2 segundos en 5 pasos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Eso es lo que ha hecho. Cuanto más pasos pongáis, más, digamos, más fluida se va a ver la animación, ¿ves? Aquí tendríamos 10 pasos, cuanto más pasos pongáis, 20, pues vais a ver aquí que 20 pues cada vez se ve más fluido, pero está bastante chulo esto y dirás, bueno, pero esto, ¿ves? Ahora, claro, tiene 50 pasos, ya casi es muy fluido. Esto es bastante interesante porque más adelante veréis que hay algunas animaciones que vais a querer, como por ejemplo algunos loaders y cosas así, que a lo mejor queréis que sea en pasos, que haga 1, 2, 3, 4, y así vais a controlar perfectamente. Podríais hacer una rotación, por ejemplo, en la animación, pero lo que conseguís es que rote y al hacer 4 pasos sea primero arriba, luego a la derecha, luego abajo, izquierda y luego al principio, ¿no? Y así, pam, 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 pam. Así que hay bastantes cosas chulas para hacer con este de steps que al final no es muy conocido. Hay otro que es como el más top, que es el de Cubic Bezier. Nunca me acuerdo cómo se pronuncia. Cubic Bezier, ¿ok? Que esto es un método que recibe 4 parámetros, al final representados como x1 y 1 y luego x2 y 2. Que yo nunca me acuerdo de esto de memoria, pero te voy a enseñar una herramienta que te va a encantar para hacer esto sin tener que acordarte y tal. Lo importante que sepas es que esta función lo que te va a ayudar es que puedas personalizar la curva Bezier cúbica de la animación. No hace falta que sepas, de hecho ya te lo digo yo, que yo esto no lo he usado a mano nunca, pero que sepas que en las herramientas de desarrollo, si le das aquí a inspeccionar, y esto está muy chulo, aquí hay una herramienta muy chula, muy chula. ¿Veis aquí que hay como un iconito? ¿Vale? Tú le das a este iconito y ya te sale aquí además como una explicación de la animación. En este caso nos ha enseñado la animación que tenemos ahora. Aquí tendríamos la lineal, ¿vale? Y así además puedes ver, ¿ves? Que la animación lineal siempre tiene la misma velocidad. Aquí puedes ver como la is in out, que al principio va más lenta y sale más lenta. Pues además de todas estas, tiene un montón aquí ya preestablecidas que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿ves? Aquí que hay como... y las pueden modificar. Aquí puedes ir cambiando esta curva. Y fíjate que cuando cambias esta curva de la animación, que aquí le estamos diciendo como, bueno, pues quiero que vayas aquí súper rápido y luego al final vas más lento y luego incluso puedes ir para atrás. O sea, podrías hacer una animación que se quede al final y luego vuelva para atrás como si fuese un efecto rebote. Y aquí te está dando el Cubic Bezier este con todos los pasos que necesitas. Y ya no te tienes que preocupar de hacerlo tú y no sé qué. Mira, aquí en este caso, ¿ves? Aquí podemos hacer que vuelva. O sea, está súper chulo todo
todo lo que puedes hacer aquí. Y tiene algunas preestablecidas para que tú no te tengas que preocupar de, ¿y cómo se haría esto o lo otro, ¿vale? Le vas dando aquí y vas a ir viendo todas las que tiene. Algunas están muy chulas, pues para que empiece al principio más lento y todo esto. Y aquí, ¿ves? Si dejas esta, pues ya te ha puesto este. Y aquí, pues podemos ver que está funcionando con la animación que hemos configurado. Así que ahí tendríamos un trucazo, unas herramientas para que no te tengas que preocupar con el visir la función, porque yo sinceramente nunca he sido capaz de hacer a mano lo que realmente quería. O sea, siempre lo tengo que hacer o con alguna herramienta y tal, y esa es la que yo utilizo. Alguien estaba pasando esta que está súper chula, también, que tenéis aquí como ejemplos de cómo funcionan las animaciones, ¿veis? Y también tenéis aquí como las diferentes curvas de la animación, y aquí tendríais la propiedad que tenéis que copiar. O sea que está súper, súper chula. Y si no, podéis utilizar un custom, que es exactamente lo mismo que os he enseñado las herramientas de desarrollo, ¿eh? Bueno, he visto a alguien, eso, Feralp, gracias Feralp, no me ha dado tiempo a verlo, ¿eh? Aquí tendríamos todo esto, al menos ya hemos visto la de duration, hemos visto la de property, hemos visto la de timing function, pero también hay una muy importante que es la propiedad de delay, que al final lo que nos permite es especificar en qué momento va a comenzar la transición. O sea, nosotros por defecto tenemos un delay de 0, porque empieza la animación inmediatamente, ¿no? Pero le podemos decir, oye, quiero que la animación tarde 200 milisegundos en empezar, ¿vale? Y fíjate que ahora, pues ha tardado 200 milisegundos. Para que lo notéis, ponemos un segundo, me pongo aquí, tarda un segundo en empezar. ¿Y esto para qué puede ser interesante? Y es muy buena pregunta. Mirad, una de las cosas interesantes en las transiciones, animaciones y todo esto es el hecho de que puedes jugar con el delay para que se muestre como de una forma mucho más bonita, ¿no? O sea, como que vaya cayendo cada una de ellas. Por ejemplo, mira, vamos a imaginar que aquí, en lugar de tener uno, ¿vale? Un elemento, de hecho, voy a ir a otra pestaña, así dejaremos el original, ¿vale? Imaginad que tenemos aquí, vamos a poner un section, y esto, vas a ver que esto te va a ayudar un montón para hacer muchas animaciones que hasta ahora no sabías cómo hacer, y que te van a ayudar a decir, para esto puedo utilizar el delay. Vamos a poner 3 pulsers. Y vamos a hacer que hasta ahora el hover era en el pulser, ¿no? Era en la redondita. Vamos a hacer que esto en realidad sea en el section. O sea, cuando en el section hacemos hover, vamos a enseñar todos los pulsers. Y el pulser vamos a poner una opacidad que sea de 1. Vamos a poner por aquí, para que se muestre, vamos a poner que la opacidad es de 0. Y esto que habíamos hecho aquí del scale y todo esto, vamos a hacer que sea aquí. O sea, bueno, ni siquiera, es que no hace falta. Solo para que lo veáis, yo creo que esto no hace falta. Ya con la opacidad habrá suficiente porque lo vais a ver mucho más claro. Entonces, vamos a estilar el section para que se vean todos los elementos con un display flex. Separamos 17 píxeles, centramos todo. Align content center, no, content no, items, ¿vale? Items, y vamos a poner aquí un mensaje que sea add hover para mostrar los elementos, ¿vale? Vamos a mover esto por aquí, un poquito así, esto por acá, a ver si esto nos ha roto, vale, muy bien, haz clic para mostrar los elementos, el pulser, esto es 0, lo he hecho bien, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, porque tengo el delay, la madre que me parió, porque tengo el delay, vale, que tengo el delay. Vamos a poner una buena fuente, font family con el system UI, y vamos a poner que el font size sea más pequeñito para que lo veamos bien, ¿vale? Se me queda... no le queda suficiente espacio, a ver, vale, ahí está. Vamos a quitar esto, vale. Fíjate que ahora salen las 3 y salen cada uno pues al mismo tiempo, ¿no? Salen ahí, cuando haces hover se muestran los 3 elementos. Pero aquí justamente podrías jugar con el delay para que quedase como mucho, mucho más chulo. Porque puedes decirle, mira, vamos a tirar esto, el delay aquí, no tenemos ningún delay, vale. Lo que podemos hacer es que, además, como podemos utilizar la cascada de CSS, aquí por defecto todos los pulsers, todas las redonditas que vemos aquí, ya vemos que son redondas, que tienen este fondo, que tienen el borde radius, que la duración de la transición, esto lo voy a quitar, la duración de la transición es 2 segundos y que el timing function es un is. Y por defecto la opacidad tiene en vacía. Vale, o sea, esto sería para todos, pero ahora lo que podemos hacer es decir, vale, vamos a ir a un pulser en concreto y le vamos a decir, el primer pulser, el first child, vamos a poner que tenga un delay. Y esto va a ser específico para el primero de 0 segundos, que esto es, o sea, esto es lo por defecto, pero solo para que lo veáis visualmente, ¿vale? El pulser, el segundo hijo, vamos a decirle que tenga un transition delay de 300 milisegundos. Y el tercer hijo,
vamos a decirle que tenga un transition delay de 600 milisegundos, ¿vale? Entonces ahora, ya solo con esto, ya estamos haciendo, fíjate, una animación tal que así. Y fíjate que con esta animación tan sencilla, estoy seguro que este loader lo has visto 80.000 millones de veces y no te has dado cuenta. Esto es uno de los loaders más típicos del universo, esto de que lo hace así con el delay. ¿Y con qué creéis que lo hace? Con un delay, ¿vale? Lo hace justamente con un delay, de forma que cada uno de los elementos, dice, el primer elemento no tiene un delay, el segundo sí, el tercero sí. Entonces ahora ya estás entendiendo mucha de esa magia, cómo se está haciendo. Y esto está muy chulo, ¿por qué? Porque esto lo podéis hacer siempre que tenéis elementos que están en fila y que dices, claro, si tú tienes muchos elementos que están en fila y haces un opacity de golpe de todos, queda muy raro. Queda muy raro porque no se está mostrando como de forma, no sé, la experiencia del usuario al verlo es un poco extraño. Seguro que has visto alguna página que has dicho, ¡ay, qué bonita!, que tiene este tipo de efecto en el que va apareciendo cada uno de los elementos con un poquito de retraso. Y esta sería la forma de hacerlo, con un delay, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis el ejemplo del delay, ¿veis? Que ha quedado uno detrás del otro y ahí lo tenéis. Y también, como podéis ver, sí, exacto, no es magia, es programación. Como podéis ver, además, también cuando se va, o sea, cuando dejáis de hacer el hover, también ese delay existe, ¿vale? Entonces el primero que se va es el primero, segundo, tercero y tal. Así que es súper importante esto. Ahora, todo esto que os he enseñado está muy bien, esto está muy bien, esto que os he enseñado, volvemos a nuestro ejemplo del pulsar que teníamos por aquí, ¿vale? Esto está muy bien, pero... Ay, ¿qué ha pasado con este? ¿Qué ha pasado con este? Ah, porque tengo un segundo de... Vale, había puesto el delay otra vez. Esto está muy bien, pero hemos tenido que escribir como un montón. Transition duration, transition timing function, no sé qué. Obviamente existe una forma corta de escribir esto, que es transition. La forma corta es poner transition. Primero pondríamos la... Bueno, se puede poner de diferentes órdenes, ¿vale? Hay diferentes órdenes que podéis utilizar. No siempre podéis utilizar el mismo. O sea, podéis, por defecto, podéis, ¿veis? Tiene como un montón de formas en que podéis poner primero el nombre de la propiedad. Depende de lo que pongáis, ponéis la función antes, después. O sea, que es un poco raro porque podéis hacerlo de diferentes formas, porque algunas propiedades son opcionales. Pero lo más típico es que al principio podáis poner la propiedad, o sea, background, o poner all. Pero esto lo podéis quitar y saltároslo. Pero vamos a decir que vamos a poner el background, por ejemplo, y luego le tendríamos que poner la duración, que aquí podríamos poner 300 milisegundos, por ejemplo. Después de la duración tendríamos la función de animación que hemos visto, el is, el lineal, el que sea. Y luego sería el delay, si queremos un delay de 200 milisegundos o 2 segundos, ¿vale? Entonces aquí tendríamos que vamos a animar el background durante 300 milisegundos de forma lineal y vamos a tener un delay de 2 segundos. Si nos ponemos aquí... Bueno, si nos ponemos aquí, me ha pasado de mí. Ah, no, no ha pasado de mí porque solo es el background. Por eso el scale es directo, pero el background, ¿ves? Tarda 2 segundos y tal. Si queremos que el scale también tenga una duración determinada, podemos poner una coma y decir, vale, el scale quiero que tarde más, o sea, que sean 500 milisegundos, le vamos a quitar el delay, 500 milisegundos y que sea con un in, is, in, out. Y entonces ya veis que cada propiedad podéis hacer que tenga duraciones diferentes y funciones de animación diferentes. ¿Vale? ¿Veis? Y por eso, y esto seguro que lo habréis visto un montón de veces, que se consigue este tipo de cosas en las que parece que una propiedad se anima de una forma, otra de otra, pues lo está haciendo básicamente así. Podéis tener transiciones para cada una de las propiedades. Y lo mismo incluso con el box shadow. El box shadow podéis hacer pues que sea también diferente y que también pues tarde un poquito más, ¿vale? Y ahí veríais que el box shadow tarda más en aparecer y ya está. Así que esta sería la forma corta y que además os permite fácilmente hacer que cada propiedad tenga diferentes tiempos, diferentes funciones y ya está. Así que para que veamos un poco cómo sería la forma larga, imagínate, ¡pum! La forma larga, 4 líneas ahí a saco. La forma corta de todo esto, pues sería así, ¡pum! Y además, como el delay 0 es por defecto, lo podrías quitar y fíjate, te estás ahorrando un montón de líneas. Pero es importante muchas veces entender cómo funciona por detrás para no saltar de golpe y decir, ah, bueno, yo lo voy a hacer así de golpe. Pues no, pues espérate, primero entiende las propiedades y luego utiliza el atajo, ¿vale? Ya que tenemos aquí, ahora es la pregunta del millón. Oye, Midu, ¿pero qué podemos animar y qué no podemos animar? Bueno, te voy a explicar dos cosas. Uno, la lista oficial. Tienes una lista oficial de propiedades que son animables, ¿vale? Que puedes utilizar en las transiciones y en las animaciones. Tienes la lista oficial y bueno, pues ya lo tendrías, las diferentes animaciones que puedes hacer y tal. Pero lo que yo os voy a decir, porque al final es un rollo que estéis ahí buscando continuamente, ¿cuál es la propiedad que se puede animar y tal? A ver, es muy sencillo.
tenéis que pensar, ¿la propiedad que estoy animando podría tener un estado intermedio? Por ejemplo, un color, es obvio que un color de azul a rojo sí que tiene un estado intermedio, viajará hasta ahí. También casi cualquier cosa que vaya con píxeles, tamaños, posiciones y cosas así. Pero, ¿qué no se va a poder animar? Hombre, si cambias el tipo de la fuente y pasas de una fuente serif a una sans serif, no hay un estado intermedio. Si cambias un background image, una imagen a otra imagen, no hay un estado intermedio. ¿Cuál es el estado intermedio entre esas dos, no? Pues no hay estado intermedio. De hecho, hasta hace poco tampoco se podía hacer una transición con el display none y ahora sí que se puede hacer, cosa que por fin me parece maravilloso porque antes no se podía hacer. Pero que sepáis que ahora, o sea, que no podéis animarlo todo, sobre todo si no tiene un estado intermedio. Pensad, oye, ¿puede tener un estado intermedio? Por ejemplo, los gradientes. Los gradientes tampoco se pueden animar. No se pueden animar, al menos por ahora. Así que nada, hay que tener paciencia a ver si se puede hacer alguna cosa. Solo se puede hacer con propiedades continuas, más con propiedades discretas. Casi todo lo que tenga píxeles y todo esto y que puedan tener un estado intermedio, pues ya está. Yo normalmente lo pienso así y nunca he tenido problemas de pensar, no, esto es una manera. Así que en general se puede animar casi todo, todos los elementos, casi todo, pero las transiciones, por ejemplo, un font family que no tiene un estado intermedio, no se podría hacer. ¿Vale? Ahora, cosas interesantes de las transiciones que hemos visto aquí. Dos cosas que son dos truquis que están, a ver, es básico, pero es interesante. Fijaos, aquí que hemos puesto, a ver, porque ahora esto se me ha... Coño. Porque he puesto transform, voy a poner all, ¿vale? Para que se anime todo. Vale, perfecto. Mira, hemos animado esto, pero hay veces que queréis que al hacer hover al inicio tenga una animación y al final tenga otra duración o otra forma. Pues esto lo podéis lograr justamente haciendo esto. Podéis decir que aquí en el inicio la duración sea de 300 milisegundos y esto será el estado final, ¿vale? O sea, hay que pensarlo como al revés. Esto será el estado final. El estado final tardará 300 milisegundos en volver. Y aquí podríamos cambiarle la duración y decir que tarde un segundo. ¿Qué va a pasar con esto? Que cuando haces hover tarda un segundo, pero cuando sueltas, ¿ves? Es más rápido. Esto está muy chulo, aunque a veces cuesta porque es pensarlo como al revés, ¿no? Como para la primera animación, ¿vale? Sería como al principio la tienes que poner en el hover y la del final la tienes que poner en el elemento aquí. Y entonces fíjate que cuando haces hover va más lento y cuando suelta va más rápido. Esto también lo habréis notado así de veces, un montón de veces, en un montón de páginas. Y es porque tiene sentido porque muchas veces vamos a querer que cuando el usuario hace la acción, por ejemplo, que se pone encima, que sea un poquito más lenta, pero cuando se va, que sea más rápida, porque vamos a querer que pierda la atención en ese elemento. Por lo tanto, la hacemos un pelín más rápida justamente por eso. Eso lo vais a ir notando, ahora que lo sabéis, lo vais a notar. Cuando entras, más lenta y cuando te vas, más rápida, para que la atención del usuario ya se quite de ahí. Ya os he comentado el tema de tener más de una transición en diferentes propiedades, pero vamos a hablar de un tema de accesibilidad bastante importante y que no cuesta nada, es un momento, tema de accesibilidad. A ver, amigos, hay un tema y es que hay veces que hay gente que se puede marear. He visto muchas veces páginas de productos de millones o portfolios de gente que tiene demasiadas animaciones e incluso hay gente que le marea. Y esto es real. Hay mucha más gente de la que pensamos que tienen gafas, que tienen problemas de vista, que se marean fácilmente, que tienen epilepsia, o sea, un montón de cosas. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado. Y entonces se pueden desactivar las animaciones muy fácilmente con una media query. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira, lo que podemos hacer aquí es añadimos una media query que le decimos, vale, cuando el usuario prefiere que hayan animaciones reducidas, ¿vale? Vamos a decir que el pulser, las transiciones, transition sea none, ¿vale? Vamos a hacer una media query que vamos a tener la opción de cuando sea prefers reduce motion lo tenga en reduce o si no sería no me acuerdo, no preference, creo que es no preference. Creo que por defecto diríamos no preferencia. Pero si el usuario nos dice que lo quiere reducido, le vamos a quitar las transiciones. ¿Cómo funciona esto? Mira, fíjate, yo ahora veo exactamente igual la animación. La veo igual, ¿no? Pero si yo me voy aquí, me voy a los ajustes del sistema, ¿vale? Me voy aquí a accesibilidad y ahora os lo enseño. Accesibilidad, aquí. Me voy a la pantalla y le digo reducir movimiento. Le doy aquí. Esto va a desactivar un montón de animaciones del sistema operativo, por ejemplo, cuando se ponen más pequeñas las ventanas, más grande y tal, pero también ha desactivado la animación gracias a esta media query. Fíjate, si quito la media query, vemos la transición,
Si pongo la media query, ya no tengo la transición. Entonces le estamos dando a un usuario una forma de decir, ostras, vale, si este usuario no quiere una animación, pues ya está. Le vamos a desactivar esta animación y tal. Esto lo podéis llevar a un extremo muy brutal de desactivar todas las animaciones. Pero a veces una cosa que podéis hacer es, por ejemplo, que sean duraciones más grandes, que no anime tantas cosas, o sea, podéis hacer un montón de cosas. No hace falta muchas veces que desactivéis totalmente las animaciones, pero a lo mejor queréis animaciones que sean más discretas, ¿vale? Al final podéis hacer esto, que sean más discretas, no hace falta desactivarlas y ya está, sino que con que las hagáis más discretas, a veces ya funciona. Mira, ajuste del sistema, ya lo ponemos aquí otra vez y ya me funciona otra vez, ¿ok? Así que ahí lo tenéis. ¿Hay un estándar para el tema de accesibilidad web? Sí que hay un montón de estándares para el tema de accesibilidad web, tanto de contrastes, márgenes, como de grande tienen que ser los botones y todo esto. Entonces, estos serían los keyframes. Vamos con el tema de las animaciones, porque los keyframes. Estas son las transiciones. Las transiciones está súper bien. Eso también lo tiene Windows. Lo tienen todos los sistemas operativos porque es obvio, bastante obvio. De hecho, esto también lo podríais incluso hacer en un botón físico en vuestro sistema operativo, no con una media query, pero sí con una clase que podéis aplicar al body y así desactivarlo todo, ¿no? Lo tiene Windows, Linux, Ubuntu, MacOS, lo tienen todos. Es que es algo bastante básico. Estos serían las transiciones, que está súper bien porque nos permite hacer una transición entre dos estados, ¿vale? Pero también tenemos las animaciones CSS, que nos permiten animar elementos sin necesidad de interactuar con ellos. Simplemente vamos a crear una secuencia de estados de la animación, ¿vale? Como unos fotogramas clave y vamos a decirle, vale, quiero que vayas de este fotograma clave a este y ya está, que te animes. Y le podemos decir que eso sea infinito, que vaya hacia atrás y tal, lo vamos a ver. Porque lo interesante de esto es los keyframes, que son la clave, la salsa, la vida de lo que vamos a ver. Por ejemplo, los keyframes son la forma que nos va a permitir que vayamos a poder decirle cómo queremos que se anime algo. Por ejemplo, ahora habíamos hecho dos estados. Vale, vamos a quitar esto, vamos a quitar todo esto, vamos a quitar esto, le quitamos el hover, le quitamos la transición también, no queremos transición, quitamos esto, este es el CSS, nos ha quedado esto limpio. ¿Ok? Vamos a crear unos fotogramas claves. Y a estos fotogramas claves, cuando queremos crear la animación, le tenemos que dar un nombre. Aquí tenemos que poner animation name. Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, scale o move. Vamos a poner move, solo para que veas. Move, ¿ok? Y aquí le tenemos que decir dónde está empezando este fotograma. Le podríamos poner una palabra clave que significa from, que sería como desde el principio. Esto sería lo mismo que poner 0%, como el punto 0% de nuestra animación, o el segundo 0 de la animación, pues from sería como el estado inicial de nuestra animación. El estado inicial de nuestra animación vamos a decir que sea el translate y que vamos a tenerlo en 0 píxeles, ¿vale? Vamos a tener que se quede exactamente igual. Pero vamos a decir que su destino, el final de esta animación, vamos a decir que se mueva el translate, vamos a decir que se mueva 100 píxeles, ¿vale? Ahora vamos a querer utilizar esta animación. Esta animación ahora la podemos utilizar en cualquier elemento CSS, la podemos reutilizar tantas veces como queramos. Para utilizar una animación, pues nos vamos aquí, Animation, y le decimos la animación que tienes que utilizar es Move. Ajá, pero no está pasando nada. ¿Qué está pasando aquí? Nos han engañado. Vale, parece que no funciona porque obviamente no le hemos dicho qué duración tiene que tener esta animación. Así que vamos a Animation Duration, que ya ves que es bastante parecido a lo Transition, y vamos a decir 3 segundos, ¿vale? Vamos a refrescar, porque, bueno, ¡pum! ¿Ves? Ya se cae, se cae. ¿Has visto? Vale, hemos visto diferentes cosas. Uno, ¿por qué tengo que refrescar? Y eso tiene que ver por cómo es la animación. Y es que la animación solo ocurre una vez. Fíjate, que voy a refrescar y ves, ocurre una vez. Y no solo ocurre una vez, sino que cuando termina, vuelve a su estado inicial. O sea, vuelve otra vez al principio. Todo esto lo vamos a arreglar y lo vamos a entender y no te preocupes. Pero tenemos que pensar aquí como que esto es una película, como las películas de Pixar, una película animada. Lo que estamos haciendo aquí es decirle, oye, vamos a crear una película donde su primer frame, lo primero que se ve en la película es que nuestro elemento está en esta posición, en la posición del eje vertical, está en la posición 0. Y quiero que en la película, cuando termine, el último frame de la película, ya cuando salen los créditos y todo esto, lo que quiero es que la posición vertical, en la posición del eje Y, sea 100. Por eso, durante 3 segundos, lo que vamos a hacer es que vaya de un sitio al otro. Y ahora os vais a reír. Lo que va a decir, qué exagerado, no sé qué. Esto
Esto es exactamente lo mismo que utilizan las películas de Pixar para animar todos los muñecotes que veis. Lo que pasa es que es mucho más complejo. Pero la idea de los keyframes, la idea de tener un movimiento de A a B es justamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo hacen, pues esta mano tiene que ir de aquí a aquí. Y entonces, como se hace ese movimiento de un sitio a otro, lo hace exactamente así. Yo sé que ahora vais a decir, no, imposible. Obviamente a una escala mucho más compleja, mucho más complicada, pero esta es un poco la idea en la que muchos movimientos se tienen que hacer realmente así. Así que es la base muy básica, pero de aquí van la idea de los fotogramas clave. También esto lo podemos ver en un montón de cosas que se hacían antiguamente con Flash y cosas así, ¿vale? Pero para que os hagáis un poco la idea. Ahora, esto del el translate quiere decir es trasladar este elemento en el eje vertical, que sería la Y. Aquí el 0 sería su valor por defecto y lo estamos moviendo 100 píxeles hacia abajo. Por eso pues que cuando hacemos la animación, ¿ves? Cae hacia abajo 100 píxeles y cuando acaba vuelve al principio. ¿Ok? Flash es una cosa muy antigua que si me pongo a explicar, igual nos salen canas de lo antiguo que es. O sea que imagínate. Bueno, entonces ya hemos visto que la duración le hemos puesto 3 segundos y tal. Vamos a hacer un ejemplo más complicado porque es más interesante y que además habréis visto 10.000 millones de veces en un montón de sitios y que seguro que os habéis preguntado, oye, pero ¿esto cómo se hace? Mira, vamos al pulsar le vamos a poner un pseudoelemento after. Un pseudoelemento es un elemento que está dentro del elemento HTML, pero que no lo tenemos nosotros que escribir y que el after significa que está justo después. Si alguna vez tenéis dudas de, oye, ¿pero qué es el after y tal? ¿Esto de dónde sale? Bueno, cuando inspeccionéis los elementos, fijaos que, bueno, ahora no me va a salir, ahora lo enseño. Mira, ahora cuando le pongamos un contenido, es que sin contenido no aparece. ¿Ves? Tenéis que poner un contenido vacío porque si no, no aparece. Pero veis ahora que pone aquí after, es como un elemento invisible que no tenemos que escribir en HTML, pero que quiere decir, dentro del div, al final del div, tenemos este pseudoelemento que podemos poner lo que nos dé la gana. De hecho, aquí podemos poner hola y esto no va... Ah, no ha aparecido. Hola. ¿Ves? Y ahí lo tenemos. Hola. Y lo podéis escribir y escribís ahí el hola. O sea, no habría ningún problema en ponerle contenido. Pero muchas veces se utiliza para alguna floritura, para enseñar alguna cosa, una imagen, un icono, lo que sea. Pero ahí es donde está el pseudo elemento after. Igual que un after, también tenemos el before. Podríamos poner un pseudo elemento justo al principio del elemento div o al final. Y esto se utiliza un montón, así que está muy bien que lo sepas. Vamos a poner que esté en position absolute, que va a ser absoluto, va a estar, como tenemos aquí un relative, esto lo vimos en la primera clase, me parece. Creo que lo vimos en la primera clase. Mira, le vamos a poner un width que sea el 100%, vamos a posicionarlo arriba a la izquierda, le vamos a poner un background que sea exactamente el mismo que ya tenemos, vamos a poner un border radius de 50% y lo vamos a poner un z-index de -1 para que esté justamente detrás. Si le ponemos un scale 2 y opacity 0.5, ¿vale? Este que casi no se ve, o sea, el que tiene menos opacidad es el que está detrás. Y con estas cosas, esto lo voy a quitar ahora porque le vamos a hacer una animación, pero con esto vamos a hacer una animación que es como, a ver si lo encuentro, Animation Pulse CSS. Es que es muy típica esta animación. A ver si encontramos... Es una animación que se ve un montón, especialmente, a ver, en temas de... Mira esto, ¿veis esto? Esto es lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque está muy chulo y se utiliza bastante incluso en botones, en temas de notificaciones y cosas así. Y se hace en un momento. Así que vamos a quitar esto y vamos con los keyframes. A ver, tema de keyframes. Los keyframes que vamos a querer en este pulse es muy fácil. Le decimos que tiene que ir al principio con una opacidad de 0, porque no se tiene que ver, y luego podemos decirle diferentes pasos. Como antes he puesto el from, lo voy a hacer con el tanto por ciento. Al inicio de mi película, en el punto 0, la opacidad de ese elemento tiene que ser totalmente transparente. Y en la mitad de la película vamos a hacer que ya se transforme con una escala, o esto lo podemos poner directamente. Scale, le ponemos 1.4 para que se haga más grande y le vamos a poner una opacidad de 0.4 o 40%, ¿vale? Lo que quieras. Esto hay gente que no sabe que se pueden poner tantos por ciento en las opacidades, pero podéis poner 0.4 o como lo hago yo, que es como a mí me gusta por la forma corta, 0.4. Puedes obviar el 0 y ya funciona. Entonces ya tendríamos aquí la animación de pulse. La animación de pulse vamos a utilizarla en este after, ¿vale? Entonces decimos animation name, va a ser el pulse, animation duration, vamos a poner 2 segundos y animation timing function, vamos a decir is in out.
Y aquí vamos a entender una nueva propiedad que es la que hemos visto antes, el timing function. Esto lo que va a indicar es con qué aceleración se tiene que reproducir la animación. Y esto lo que quiere decir es que tanto al principio como al final va a ir más lento que en la parte central, ¿vale? Como podéis ver, parece que no se ve, pero es que hay que refrescar porque la animación ya ha terminado. Como solo funciona una vez, pues es lo que hay. Ahora lo arreglaremos eso. Vamos a refrescar. Bueno, he dejado la del movimiento. Vamos a quitar la del movimiento, ¿vale? Quitamos la del movimiento y lo veremos más claro. Vale, ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Veis? Habéis visto lo que ha pasado, ¿no? Que ha hecho esa pulse, ¡prum! Como así, como si fuese un corazón. Lo podemos hacer un poquito más grande para que sea como un poquito más drástico y lo veamos, ¿vale? Vale, ¿veis? Como más drástico. Está bastante chulo. También podríamos decirle que aquí la opacidad se quede al punto 6 y así nos aseguramos que no llega a hacer la opacidad al 100% al final, ¿vale? Y así pues quedaría una cosa así. Vale, perfecto. El problema que estamos viendo es que la animación no se repite. La animación solo ocurre una vez. La animación está ahí una vez y ya está. Y dices, bueno, pero yo creo que se repita más veces, porque si no queda raro, queda como extraño. ¿Por qué no se repite más veces? Bueno, esto lo podemos arreglar. Igual que podemos dar el nombre, la duración, la función de cómo tiene que hacer la reproducción, la velocidad y tal, podemos decirle cuántas veces se tiene que ejecutar o tiene que reproducir la película. Por defecto, ya hemos visto que se reproduce una vez, pero podemos decir, reprodúcelo 5 veces, ¿vale? Entonces, si ahora refrescamos, vamos a ver que lo hace 1, 2, ¿ves? 3, y cuando llega a la quinta va a terminar. Va a decir, bueno, yo he llegado hasta aquí porque obviamente no voy a estar viendo esto todo el rato. ¿Ves? Termina, se acabó. Pero hay veces que por lo que sea, hay veces que hay animaciones que quieres hacer una vez, 2 veces, para que no sean muy intrusivas. Pero hay veces que por lo que sea tú quieres que sean infinitas, quieres que lleguen hasta el infinito y más allá, ¿no? Pues para eso lo que puedes decirle aquí es que te lo haga infinitas veces. Y ahora ves que lo está haciendo todo el rato. Ahora ya no para de hacerte esta animación todo el rato. Y ahora como la estamos haciendo todo el rato, ya no hace falta que la hagamos tan grande y ya está. Entonces ya la estamos haciendo continuamente. La va a hacer todo el rato. Vale. Igual que hemos visto antes que teníamos la de duration, obviamente aquí también teníamos la animation delay. Si queréis esperar que tarde un tiempo, esto puede ser interesante. Por ejemplo, imaginad que entráis a una página y tenéis como un sitio que son las notificaciones de cuántos mensajes tiene el usuario, si tiene un producto en el carrito, lo que sea. Normalmente nada más entrar es un poco intrusivo que ya le pongas ahí los flasheos. Pues puedes decir, oye, esta animación voy a hacer que tarde 10 segundos para que cuando el usuario ya ha visto bastante la página, ¡hey! Recuerda que tienes esto. Entonces, por ejemplo, aquí un segundo y luego el delay. Lo puedes hacer así y es mucho más fácil. No que ya le esté flasheando desde el principio. Le pones un delay de 5 segundos y haces que se mueva o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos esto por aquí. Pero hay una cosa muy interesante, muy chula, justamente sobre el tema de las animaciones. Y lo vamos a ver en ventana incógnito, la ventana porno, ¿vale? Que es el tema de... Hemos visto cuántas veces podemos repetir, pero vamos a ver el tema de la dirección de una animación. Mira, tengo aquí una imagen de Mario. It's me, Mario. Bueno, pues vamos a hacer que Mario... Vamos a hacer un poquito más chiquitito. Bueno, no tan chiquitito. Vamos a poner 80, ¿vale? Este es Mario. Un poquito cabezón. Tendremos una animación que sea mover. Le vamos a poner una animation duration que sea de 2 segundos, vamos a decir que se va a mover infinito, ¿vale? Infinito. Le vamos a decir que la secuencia, porque vamos a mover al Mario, vamos a hacer que la velocidad sea lineal durante toda la animación y por ahora vamos a dejar así. Vamos a hacer el keyframes, vamos a llamarle animación mover, porque vamos a mover al bueno del Mario y lo vamos a mover de izquierda a derecha. Podemos moverlo, como lo hemos visto antes, ¿no? Transform, translate X y aquí moverlo. En el punto 0, pues vamos a decir que esto sea 0 y al final vamos a decir que lo movemos, pues yo qué sé, lo vamos a mover, translate X, lo movemos 200 píxeles, ¿vale? ¿Vale? Y míralo, ahí está, moviéndose. Muy bien, Mario, ya se está moviendo de izquierda a derecha, ¿no? De inicio a final, va del punto 0 al punto 200 píxeles. Una cosa muy interesante que no te he comentado antes es que el estado inicial de las animaciones, como en este caso, ya ves que esto sería como el valor por defecto, esto fíjate que lo podemos quitar, porque es que ese es su punto inicial.
Si le quitamos el from como su punto inicial, tampoco lo necesitamos. O sea, le puedes indicar directamente cuál es el destino, porque el estado inicial ya lo sabe, ya lo conoce, y no necesitas indicárselo. Yo te lo estoy indicando básicamente para que lo entiendas visualmente, pero en este caso, como el estado inicial es exactamente el mismo que tiene por defecto, lo puedes quitar. ¿Para qué es interesante esto? Porque hay veces que, por lo que sea, quieres que empiece con una opacidad en concreto y que también muevas la opacidad hacia el final, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no?, que la animación empezaría desde ese punto y luego termina con la opacidad al tope. Y esto, como no es algo que tiene por defecto, pues a lo mejor es una cosa que te puede interesar. Pero si ya tiene todos valores por defecto, lo podrías quitar. Entonces, ¿por qué te enseño este ejemplo? Porque un tema de las animaciones, obviamente, que es muy importante, la dirección. En este caso, nuestro amigo Mario va de izquierda a derecha porque le estamos moviendo aquí que vaya como que reproduzca el vídeo, la animación, hacia adelante. Pero podríamos decirle que la animación, la dirección, sea al revés, ¿vale? Y entonces, no es que se va a dar la vuelta al Mario, obviamente, pero la animación que estamos haciendo de izquierda a derecha, de ir del from al to, en este caso lo vamos a hacer en reversa. O sea, que vamos a ir del to al from. ¿Y esto por qué puede ser interesante? Bueno, pues como puedes ver, porque hay veces que queremos desandar el camino que queremos hacer. A veces puede tener sentido, especialmente, imagínate que tienes una UI que sea de borrar una cosa, ¿vale? Y que cuando lo borres haga el camino inverso que habías hecho al crearlo, ¿no? Eso está muy chulo porque lo puedes hacer en reversa. Imagínate que al crearlo, pues haces que aparezca y se haga grande, y cuando lo eliminas, hace en reversa la misma animación, ¿vale? Hay un montón de casos que está bastante chulo que puedas hacer este tipo de cosas. También incluso hay a veces que lo que te interesa es alternar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando termine la reproducción luego vaya hacia atrás. Y esto también lo habrás visto en sliders, por ejemplo, de que cuando termina la animación vuelve hacia atrás. Además, hay veces que si por lo que sea no tienes la iteración que sea infinita, pues a veces haces una vez la animación, ¿no?, que vas hacia adelante, vuelves una vez y termina ahí y ya está. Entonces tendrías también la posibilidad de alternar. Cuando termina la animación, entonces vuelve para atrás. Y también tendrías el alternate reverse. El alternate reverse es como empezar al revés, pero también ir alternando, ¿vale? Y obviamente tendrías el normal. El normal es el por defecto, no hace falta que lo indiques, pero es el normal, que va hacia adelante y ya está. Ahora bien, imagínate que estás cansado de ver al Mario lo ves y ya te estás cansando porque no para de andar. Pues que sepáis que podéis pausar también las animaciones. Esto normalmente en CSS no es tan útil, ¿no? Porque, claro, pausar una animación, yo te puedo decir animation, play, state y le deis a pause y lo pausas, ¿vale? Y lo quitas y se despausa, y lo pausas, ¿no? Pero bueno, hay veces que sí que puede ser interesante y te voy a explicar dos, ¿no? Una, obviamente, es con JavaScript, que tengas algún botón o algo de que al darle clic insertes esta propiedad para evitar que se mueva, y hay veces que tenemos animaciones que si el usuario tiene que interactuar con ese contenido puede ser molesto. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, tienes que darle clic al Mario. Claro, pero el Mario se mueve. Es un poco rollo que yo me pongo encima y cada vez que le quiero dar clic se sigue moviendo. Pues una forma que podrías hacer esto es cuando hace hover, en este caso en el Mario, pero pueden ser cualquier elemento que se esté moviendo, que tenga una animación, le puedes decir, bueno, cuando hago el hover, entonces vamos a pausar al bono del Mario. Además, le podéis cambiar pues la opacidad, ¿no? Le podéis decir, vale, pues ahora pues, ponemos la opacidad o incluso el contraste, lo vamos a poner 150%, y le podéis cambiar el cursor, lo que sea, ¿no? Y entonces, ¿ves? Ya lo tenemos así y cuando te pones encima se pausa. Esto también habréis visto, aunque no os habéis dado cuenta, que ocurre en Cars, que a lo mejor se está animando todo el rato y cuando te pones encima se pausa o se pausan solo algunas y otras sí que siguen funcionando. Pues así es como se podría hacer justamente esto. Para aprovechar un poco que estamos aquí con el Image Hover, te voy a enseñar una cosita que no hablamos del curso de CSS y me parece que está bastante chulo que lo conozcas, que es el CSS Nesting. Y es que cuando tenemos aquí el image y aquí tenemos image hover, ahora en CSS podemos utilizar el ampersand, ¿vale?, para indicar también como el parent selector, ¿no? Y en lugar de tenerlos separado, lo podríamos poner aquí dentro. Y esto funcionaría exactamente igual a como estaba funcionando antes, ¿ok? Esto lo que quiere decir, esto lo va a cambiar por el image porque este ampersand se está refiriendo a este image de aquí.
Y ves, fíjate que funciona exactamente igual. ¿Por qué me pone aquí un montón de cosas rojas que funciona mal y tal? El problema es que esta versión de Visual Studio Code que tenemos aquí instalada no soporta esta sintaxis porque es bastante nueva. Pero lo cierto es que si me dais a Can I Use para ver el soporte que tiene el CSS Nesting, que es la funcionalidad que si has utilizado SAS seguro que la conoces, el 80% de los navegadores ya la soportan. Así que la verdad es que ya está bastante bien parida. Lo último que lo han añadido es la gente de Safari. Así que nada, yo creo que ya muy pronto vamos a tener un montón de soporte. Pero bueno, solo para que conozcas esta sintaxis que hace que sea mucho más legible entender que te estás refiriendo dentro del image, pues vamos a tener que cuando hacemos hover en el image le vamos a aplicar estos estilos. Y si no, tendríamos que hacer el otro. Ahora bien, vamos a hablar de otro tema, que esto sí que es interesante también para el tema de animaciones, y es que fíjate en la animación del Mario, cuando con todo esto le voy a quitar que sea infinito, le he quitado el infinito para que solo lo haga una vez, y fíjate lo que pasa con el Mario. Si yo refresco todo esto, voy a dejar esto como estaba, solo para que no salga en rojo, que si no, si viene alguien tarde va a decir, eso está en rojo, eso está en rojo. Bueno, vamos a hacer que solo ocurra una vez, ¿vale? La animación, vale, y fíjate lo que ocurre. Lo que pasa cuando termina la animación es que vuelve a su estado inicial, ¿no? O sea, a su estado inicial. Aunque ha terminado la animación, y esto es un error muy común que tenéis en muchas animaciones, porque decís, ostras, pero ¿por qué esto vuelve a donde estaba? Que no sé qué, que no sé cuánto. Esto es porque cómo se tiene que comportar el elemento antes y después de la animación. Por defecto, lo que hace es volver a su estado inicial sin importar la animación, los keyframes, ¿no? Pero a veces lo que queremos es decir, bueno, queremos que si ha terminado la animación y se ha vuelto a la derecha, vamos a hacer algo para que se quede exactamente ahí. Para eso lo podemos utilizar es una propiedad que se llama Animation Fill Mode. ¿Ok? Por defecto sería none, que significa que el elemento no mantiene ningún estado. También tendríamos el backwards, que sería que el elemento al inicio usa el keyframe inicial, y luego tendríamos el que nos interesa, en este caso, que sería el forwards. Que esto lo que va a hacer es que una vez que se haga la animación, lo que va a hacer es quedarse al final, ¿vale? Fíjate, le damos y ahora cuando termine la animación se queda en el frame final. Esto le estamos diciendo, oye, el Animation Fill Mode es que tiene que ser el forwards. Podéis utilizar los both y así lo que vais a decir es que el elemento al inicio usa el keyframe inicial y el elemento cuando se termina la reproducción utiliza el keyframe final. Así ya normalmente, a ver, no se puede decir siempre, no sé qué, pero muchas veces vais a necesitar el both porque vais a querer controlar cuando la animación está al principio y al final, que realmente no haya un cambio, ¿sabes? Que no dé un salto de que algo cuando termina la animación vuelva a su estado inicial, va a ser bastante raro. Y también al principio queréis que esté en el sitio inicial. Entonces normalmente se utiliza el both y a partir de aquí vais a ver que con los ejemplos que haremos del scroll y todo esto vamos a utilizar el both. Pero solo para que lo sepáis, esto lo necesitáis en Animation Fill Mode para indicarle que cómo se tiene que comportar el elemento fuera de la animación, tanto antes de iniciarse como después de finalizar. Y si lo que queréis es que cuando después de finalizar se quede con el keyframe final, o sea, el estado final que teníamos aquí, tenemos que indicarle el forwards. Y así nos aseguramos que cuando termina la animación se queda al final. Si no, lo que va a pasar es que se va a resetear y va a volver al principio. ¿Ok? Así que le ponemos el both y tal. Ahora ya otra vez estamos viendo muchas propiedades. El animation, duration, timing, direction, film mode, no sé qué. De hecho, el animation es animation name, ¿vale? Que he estado utilizando animation directamente, pero sería animation name. Entonces, todo esto, de nuevo, tenemos un atajo. No nos preocupemos. Tenemos animation, que le tenemos que poner el nombre, que sea mover, la duración, 2 segundos, el timing function, que en este caso es lineal, ¿no? Cómo tiene que reproducir la animación, a qué velocidad a lo largo de los keyframes. Luego tendríamos también el delay, que en este caso pues, sería 0 segundos, aunque también es opcional, o sea, podríamos evitar poner el 0 segundos y ponerle que directamente cuántas veces se tiene que ejecutar esto. Le podemos decir que esto es infinito. También sería opcional y si no, le podemos poner la dirección, que en este caso pues ya hemos dicho que normal, pero también normal es su valor por defecto, así que podríamos ponerle el fill mode, que sería both. Y ahora con esto, mira, le vamos a poner el infinite aquí, y todo esto que vemos aquí, todo esto
junto con el both. Bueno, el both ahora no tiene mucho sentido, así que le voy a dejar el both para que sea como el que teníamos antes. Todo esto, estas 5 líneas que tenemos aquí, sería básicamente una línea con todo esto. De nuevo, esta sería la forma correcta de hacerlo, porque ya cuando ya tienes experiencia, pues ya sabes dónde poner el nombre y tal, pero es interesante si estás empezando, lo pongas separado para entender exactamente qué estás haciendo, ¿ok? Así que, bueno, ¿y esto ahora por qué no funciona? Bueno, no funciona porque solo tenemos una vez. Si queremos que se haga más veces, le ponemos un infinite y ya está, ya lo hace infinitas veces. De nuevo, también interesante, tendríamos el steps. Igual que teníamos el lineal, también aquí le podríamos poner cuántos pasos tiene que hacer. Imaginad que queremos que la animación la haga en 5 pasos. Pues fíjate lo que hace, pim, 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 ¿vale? En 5 pasos. Y esto, seguramente, si te suena, es con esto podrías hacer un juego de Game & Watch. El Game & Watch, a ver si os voy a poner un vídeo de YouTube para que veáis. Con el Game & Watch es justamente este efecto en el que está haciendo... A ver si lo encuentro. A ver, joder, pero es que esos son mentiras. Esto, ¿veis? Que tiene estas animaciones un poquito Pues eso sería un poquito así. Ese tipo de animación la podríais hacer así. Pip, pup, pip, pip, con los pasos. Y lo podríais hacer con el steps. Y cuanto más le pongáis, pues más fluido sería. Aquí está dando pasitos muy pequeñitos, pero bastante animados. También tenéis que tener en cuenta que podéis poner más de una animación. Aquí hemos puesto una animación de mover al Mario. Vamos a quitarle el infinite para que solo lo haga una vez, ¿vale? Y lo que vamos a querer es, oye, primero vamos a querer que se mueva, pero después vamos a querer agrandarlo. Y vamos a hacer que esto sea lineal y que tenga un delay para que ocurra después de moverlo. Vamos a decir que tenga un delay de 2 segundos y vamos a hacer que también tenga voz para que tanto el principio como el final se quede con los keyframes del principio y del final respectivamente. Y podríamos añadir un keyframes para hacer nuestro Mario, pues hacerlo un poco más grande. Podemos decirle que al principio, esto es interesante porque podemos decir, mira, al principio la escala es 1. Al 25% la escala vamos a decir que es 2. O 1.2 o 1.4, ¿vale? Le podríamos decir aquí que la escala... A ver, que he puesto... que se me está quejando aquí. ¿Qué he liado? ¿Qué he liado? Punto y coma aquí. Y aquí, esto no necesita punto y coma. ¿Por qué se me pone esto en rojo? Ah, el nombre, joder. El nombre, que se me había olvidado el nombre. Vale. Luego ponemos 50%, la escala le vamos a poner 2. El 75% volvemos con una escala a 1.6 y al 100% vamos a poner una escala de 2. Y entonces, si ahora este agrandar le hacemos un refresh, vamos a ver que primero anda y cuando termina se hace grande. Es un poco raro cómo se hace grande porque es una imagen un poco extraña, pero bueno, solo para que entendamos un poco cómo hace esto. Pero lo hace después y podéis ir concatenando todas las imágenes, o sea, lo podéis hacer, o sea, todas las animaciones. Podéis hacer aquí tantas animaciones como queráis, las podéis ir separando por coma y decir, primero haces el mover, luego el agrandar, aquí con el delay de 2 segundos para que no se solapen, porque si aquí no le ponéis un delay, vais a ver que lo que ocurre es que lo va a hacer mientras está andando, ¿vale? Y aquí lo que queremos es que lo haga después de andar. Pues le tenemos que poner un delay que sea exactamente lo mismo que la animación del principio, ¿vale? Y por eso pues está pasando esto de aquí. Así que ahora ya sabéis cómo hacer 2 animaciones. Bueno, sí, lo bajo un poco, la gente se me está poniendo nerviosa por body, padding, top, 100 píxeles y así lo bajamos un poquito y queda ahí, ¿vale? ¿Cuánto pesa hacer una animación? Pues nada, eso que estáis viendo, o sea, son bytes. Entonces, son bytes, no tienen un impacto muy malo de rendimiento porque esto se anima con GPU y funciona mucho mejor que si esto lo hacéis con JavaScript. O sea que os recomiendo un montón que lo hagáis con CSS justamente porque está animado y el impacto que tiene es bastante pequeñito, ¿eh? Sigo pensando que le faltan saltitos a Mario. Bueno, a ver, no voy a hacer el juego y tal, pero bueno. Step se va acercando como a FPS. Claro, a ver, FPS serían frames por segundo. Mira, steps podrían ser ¿cuántos frames por segundo? Si tú le pones aquí 1 segundo y aquí pones 10 pasos, significa que esto sería que vas a dibujar 10 frames por segundo, 10 frames de la animación por segundo. Pues son 1 segundo, 10 pasos. Si quieres que fuesen 60 frames por segundo, sería duración 1 segundo y tendrías 60 pasos. O sea que sí, claro que sí, eso sería exactamente lo mismo. Para que sigas manteniendo 60 frames por segundo, tendrías que hacer que si son 2 segundos, los steps fueran 120. O sea que sí, efectivamente. Si la animación metes una etapa final repetida de la inicial, es lo mismo que ponerle Fill Mode Both. No es lo mismo, porque el Both lo que hace es,
cómo se comporta antes de la animación y cómo se comporta después de la animación. No es exactamente lo mismo a lo que comentas. Lo que comentas sería que inicia y termina igual, pero cuando tú haces el both, lo que va a ocurrir es que la animación final es la que se va a mantener, que puede o no ser igual a la del principio. ¿Cómo podrías posicionarlo en un lugar específico? Eso con Position Absolute lo puedes poner donde te la gana, ¿eh? Entiendo que para que vuelva al punto de inicio de lo suyo sería añadir otra animación con delay. Lo podríamos mover al revés, o también, como hemos comentado antes, lo que podríamos hacer, por ejemplo, si solo fuese mover, podríamos poner que sea infinito y alternate reverse, alternate, ¿vale? Y así, pues estaría moviéndose para un lado y para el otro. En este caso está haciendo el is por defecto, así que vamos a querer que sea lineal y ya está, ya lo tendría moviendo. O le podemos decir que tenga steps. Vamos a poner 15 steps y así se mueve para adelante y para atrás. Y esto será con el alternate. Si lo que quieres es que solo ocurra una vez, pues nada, le quitas el infinite y cuando refresques hará una vez la animación, luego otra vez para atrás y ya lo tendrías. Ya lo tendrías. No sé si lo ha hecho. Ah, porque solo lo ha hecho una vez, claro. Tendríamos que hacer que lo haga 2 veces. Claro, que queremos que haga 2 veces la animación, porque si le decimos que solo la haga una, solo la hace una vez. Pero bueno, ¿ves? La hace 2 veces, será la de ida y la de vuelta. No entiendo la diferencia entre forward y both. Ambos acaban en el mismo sitio, ¿no? Efectivamente, acaban en el mismo sitio, pero no empiezan igual. O sea, el both lo que se está encargando también es que el elemento antes de la animación se vea igual que al principio. ¿Cómo se podría poner Marios y cada uno con una animación random que uno suba, al otro baje? Pues a ver, es un tema de trabajárselo. Es un tema de hacer más de un Mario y que cada Mario tenga animaciones totalmente diferentes. O sea, tú aquí, si tienes 2 Marios, fíjate, 2 Marios, ¿no? Ahora están haciendo exactamente lo mismo, mira, ahí están moviéndose. Pero lo que podrías hacer es decir, bueno, el image, el NC Child, el segundo Mario, vamos a hacer que la animación sea, no me acuerdo cómo era. ¡Ay, la he quitado! Ah, no, está aquí, agrandar, ¿vale? Pues vamos a poner agrandar, que sea 1 segundo, que sea, a ver, vamos a poner que sea con steps también, que sean 10 steps, ¿vale? Y aquí lo que podríamos conseguir ahora, si refrescamos, que cada Mario hace una cosa diferente. Vamos a poner que también sea both y vamos a poner que el margen de este sea 100 píxeles. Ah, bueno, claro, es que este, a ver, position absolute, solo para que lo veamos en otro sitio, que si no, no lo vemos. Pero ahora, mira, si ahora le damos, ¿ves? Ahora está haciendo cada uno una cosa, ¿no? O sea, ya está. Lo único que tienes que hacer es específicamente hablar de uno u otro y cambiar la animación y ya está. Y sin ningún problema. Eres muy grande, gracias. Me encantó la decisión que tomaste de dejar el curro para dedicarte a esto. Gracias. He de decir que se nota que te mola lo que haces. Gracias también. Eres toda una inspiración para muchos. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Saiko. Muchas gracias, amigo. Gracias infinitas. ¿Puede una animación hacer override de otra? Se puede hacer override, puedes cambiar la animación sin ningún tipo de problemas. ¿Cómo afecta la animación al rendimiento? Lo hemos comentado antes. De hecho, es la segunda vez que lo he comentado. Esta es la tercera. Y al final, el tema es que depende de la animación, obviamente, pero las animaciones, si son normales, suelen tener muy buen rendimiento. ¿Por qué? Porque están aceleradas por GPU y vuestras tarjetas gráficas, por muy mala que sea, ya os digo yo que animaciones CSS las puede mover sin problemas, ¿vale? Así que no os preocupéis por lo que podáis hacer con el Mario, porque es que si tenéis ejemplos increíbles de animaciones animadas con CSS, con la GPU. Por ejemplo, 3GS, que es una biblioteca de JavaScript, pero lo que hace es utilizar por debajo la GPU. Todo esto, ya me diréis, si funciona increíble. Todo esto funciona increíble. Pues y ya os digo yo que vuestras animaciones que hacéis con CSS no son en 3D, no tienen este tipo de cosas, ¿eh? Así que no os tenéis que preocupar por estas cosas. Y vuestra tarjeta gráfica integrada también puede, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, vamos con más cosas, porque ahora que ya tenemos todo esto, vamos a ver animaciones del scroll, que esto está bien chulo. Y es que, a ver, amigos, vamos a abrir otro Codilink, a ver, otra ventana incógnito, modo porno, porque la verdad es que esto es casi porno. Ah, vaya, se me ha quedado el bueno del... Mira, me voy a guardar este URL por si acaso. Venga, modo porno, amigos, mirad, imaginemos... Claro, lo malo es que necesito un HTML muy largo. A ver, necesito un HTML muy largo. Le voy a pedir a ChatGPT que me escriba un HTML muy largo, ¿vale? Dame un código HTML muy largo con títulos y contenido de texto
que hable sobre Spider-Man y su trabajo en la ciudad de New York. Yo qué sé, lo que sea. ¿Ok? Sí, es que, pero Lipsum te da HTML. Es que creo que tenga HTML. Quiero que tenga HTML y todo esto. Da igual, sí, ChatGPT, que trabaje ChatGPT. Vamos a hacer que trabaje para algo, ¿vale? Entonces, así no. Mira, esto está perfecto. Esto está perfecto ya. Sí, sí, quiero HTML, porque quiero que tenga elementos y todo esto, y así. La vida heroica de Spider-Man en Nueva York. Los orígenes de un héroe. Spider-Man, conocido también como Peter Parker. ¿Pero qué spoiler es este que le acabas de joder? Le acabas de joder toda la vida a este chico. Pero no ves que lleva una máscara, pero menudo. Madre mía, tío. Le has cagado, tío. Spider-Man, conocido también como Peter Parker. Ya está, toma por culo todos los años intentando Peter Parker que nadie se diese cuenta que era Spider-Man. Imagínate la tía May doxeado a tope. Imagínate la tía May leyendo este artículo. O sea, ¿qué? ¿Cómo Peter Parker? O sea, le acabas de joder vivo, tío. Ay, Dios, qué bueno. Peter Parker, la madre que lo parió, con el spoiler máximo. Muy bien. A ver, Codilink nuevo, vale, esto por aquí. Vamos con Peter Parker. Venga, Peter Parker. Venga, pego todo este HTML, ¿vale? Todo este HTML ahí a saco. Y vamos a empezar porque ahora os voy a hablar de cómo podéis hacer animaciones que funcionan a través del scroll. Y está muy chulo porque es algo muy nuevo, pero está bastante interesante. Vamos a ver, vamos a explicarlo a través de 3 ejemplos que son muy típicos, que normalmente se necesita JavaScript y vas a ver que con esto no vas a necesitar ningún tipo de JavaScript. Vamos a añadir aquí un progress para poner una barra de progreso y ahora entenderás por qué. Con todo este HTML, ¿vale? Con esa barra de progreso, vamos a dejar esto así, más o menos. Y a esto por aquí, esto por aquí. Venga, la vida heroica de Spider-Man en Nueva York. Qué bueno. Vamos a cambiarle el system, le ponemos este colorcito, perfecto. Ahora, vamos a estilar este progress. Vamos a poner un progress, vamos a poner arriba una barrita que esté fijada, la vamos a poner arriba del todo, por ahora vamos a hacer que tenga todo el ancho, vamos a poner que tenga una color rojo, como Spider-Man, como Peter Parker. Le vamos a poner una altura de 1M, ¿vale? Y, vale, veis que ahí hay un margen, eso es por culpa del body. Vamos a poner margen 0 y padding 16 píxeles. Bueno, claro, si ponemos 16 ya la hemos cagado. Entonces vamos a poner esto, vamos a poner todo esto a través de un main para que no nos falle. Oye, me parece muy bien que me ha dado semántico, bastante semántico el... Vamos a poner aquí un padding para separar... Ah, sí, ahora, perfecto. Vale, entonces tenemos aquí una barra de progreso, por ahora roja. Ahora arreglamos, ¿vale? Le vamos a hacer una animación porque quiero que esta barra roja se vaya haciendo, o sea, vaya haciéndose más grande conforme voy haciendo scroll en el artículo. Esto es una cosa que habréis visto 1000 millones de veces y que muchas veces se hace con alguna biblioteca de JavaScript que detecta o escucha el scroll, hace unos cálculos muy raros y a partir de esos cálculos lo que hace es decir, vale, pues ahora tengo que dibujar este tanto por ciento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es empezar con el width. Ahora veis que si le pongo 50, ¿vale? Pues sería la mitad. Entonces vamos a empezar por 0 porque estamos arriba del todo y queremos que esa barra se vaya haciendo más pequeña o más grande dependiendo del scroll de nuestra página. Vamos a añadir una animación que le vamos a llamar Progress Grow, ¿vale? Y esto lo que vamos a decir es que va a empezar con el width a 0% y su valor final, vamos a poner aquí, el valor final, cuando llegamos al final del scroll, obviamente vamos a hacer que sea del 100%. Muy bien, ahora, obviamente la animación que queremos utilizar es la que hemos creado, Progress Grow. Vamos a decir que sea automático, porque claro, no sabemos cuántos segundos tiene que durar esto, no lo sabemos. Entonces, tiene que ser automático porque va a depender de otro tipo de reproducción que no es el tiempo. O sea, la línea del tiempo no son los segundos, es otra cosa, y es el scroll del usuario. La línea del tiempo, en lugar de ser tiempo, va a ser el progreso del scroll del usuario. Por lo tanto, le vamos a decir que sea automático. Y en lugar de decirle que la animación va a tener algún tipo de función, vamos a decir que sea lineal, porque cuando el usuario está scrolleando, es lineal. Así que decimos que es lineal. Ahora bien, ¿cómo le indicamos que realmente lo que necesitamos es escuchar el scroll del usuario? Pues hay una propiedad que es nueva, que no lo tienen todos los navegadores por ahora, y se llama Animation Timeline. Y Animation Timeline lo que justamente te va a indicar es que si por defecto como línea del tiempo se utiliza el tiempo,
lo que te va a permitir Animation Timeline es utilizar cosas diferentes para hacer esa evolución de la animación. Y en lugar de utilizar el tiempo, vas a poder utilizar, por ejemplo, el scroll o, por ejemplo, cuánto se ve de un elemento en el viewport, que también lo vamos a ver en un ejemplo, muy chulo. Entonces, Animation Timeline, fijaos que ya tiene un 64% de soporte, que tampoco está mal. Y nos quedaría Safari, que por lo que tengo en cuenta, por lo que está leyendo ahí en Isus y tal, parece que eso están pensando. Pero Firefox, que también le falta, ya lo tienen experimental y en las siguientes versiones lo van a activar. Fijaos que ves que está aquí como con un flag y aquí con numeritos, pues ya lo podéis activar. No está soportado por defecto, pero lo podéis activar en modo experimental. O sea, que va a llegar pronto. Aún así, que sepáis que de Animation Timeline, si por lo que sea lo queréis utilizar, hay bibliotecas que te da la posibilidad de añadirlo con JavaScript, ¿no? Que mientras, por ejemplo, un navegador que por lo que sea todavía no lo soporta, pues que puedas utilizarlo, ¿ves? Aquí lo podrías utilizar gracias a utilizar un polyfill. Un polyfill es una biblioteca que simula una funcionalidad que ese navegador todavía no tiene. Y esto es una cosa muy típica en el mundo de desarrollo web, pero si por lo que sea lo quieres utilizar en tus desarrollos, que sepas que tienes una forma de asegurarte que lo vas a poder hacer y funcionar en todos los navegadores, independientemente de el soporte que tenga. Obviamente funcionará peor, ¿vale? Es normal, funcionará peor si tienes que cargar el polyfill, porque no lo va a hacer 100% nativo, pero va a soportar el tiempo. ¿Por qué? Porque el día de mañana podrás quitar el polyfill y ya está, y no tendrás ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces, dicho esto, ya tendríamos esto, pero le tenemos que decir qué línea del tiempo es la que tiene que utilizar. O sea, Animation Timeline, ¿vale? A partir de qué tenemos que decir si progresa o no progresa la animación. Pues lo vamos a hacer a través del scroll del usuario. Pero le tenemos que indicar dos cosas. Una, de qué elemento es el que queremos ver el scroll, porque, ojo, no solo podemos escuchar el scroll de toda la ventana, sino que podríamos escuchar el scroll, por ejemplo, de un elemento contenedor, ¿vale? Un elemento más pequeño, y con esto se pueden hacer mil millones de maravillas. Pero por defecto, el más interesante sería la raíz, ¿no? El de la raíz. Y luego, opcional en este caso, le tenemos que indicar qué scroll es el que queremos escuchar, si el vertical o el horizontal, o sea, el que va de bloque, que en nuestro caso sería vertical, o en línea, que sería el formato texto, que sería horizontal. Así que debería ser block, pero el block, si no me equivoco, es el valor por defecto, entonces ya no tenemos que utilizar. Pero si te quieres asegurar, pones block y ya está. Entonces fíjate que ahora, conforme voy haciendo scroll, ¿vale? Fíjate que ya tenemos la animación, claro, se está animando la barra y está recuperando automáticamente cuánto ancho tiene que dibujar, porque lo que le estamos diciendo es que la animation timeline, o sea, la línea del tiempo de nuestra animación es que si el scroll es 0, vamos a estar en este punto, en el from, en el punto 0%, ¿vale? Pero cuando terminamos de scrollearlo todo, vamos a estar al final, que por lo tanto va a estar en 100%. Y entre el 0% y el 100%, automáticamente, como ya hemos visto cómo funcionan las transiciones y las animaciones, el navegador va a saber cuál es la parte, o sea, tienes que calcular en qué parte se ha quedado, no tienes que poner tú constantemente. Entonces, conforme vas scrolleando, va detectando para acercarse al 100% cómo tendría que animarse, y ahí lo tendríamos. Tendríamos solo con CSS, con 0 líneas de JavaScript, estaríamos teniendo una animación del scroll que está súper chula. O sea, estamos aquí scrolleando y ya estamos animando con CSS. Y nos ha costado, ¿cuánto? 4 líneas de CSS. Oh, yeah, 4 líneas de CSS. Ahora bien, esto está muy chulo, pero hay más. Hay más, porque obviamente entiendo que esto os puede gustar, pero le falta un poco. Esto es un ejemplo muy sencillo, pero que os da para la vida. De hecho, vamos a ver un ejemplo que es mucho más, diría yo, como más real con vuestros portfolios, que tenéis un montón de portfolios que estoy seguro que este tipo de cosas seguro que os van a llamar la atención. Mira, voy a ir a otro sitio, me voy a ir a una ventana incógnito, cody.link, ¿vale? Me voy a copiar un HTML que tengo con un montón de imágenes, ¿vale? Una chica por aquí, un montón de gente, otra chica. La chica me sale porque los he pillado de Unsplash en modo random, ¿eh? Solo hay una imagen que he pillado, que es esta, con mi amigo. Ay, no lo veis, bueno, luego lo veis. El tema, tenemos todo este HTML, ¿vale? Que son unas imágenes en una section y tenemos un título arriba. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido para darle un poco de estilo a esto. Voy a ir con los estilos a fuego, ¿vale? Vamos a ir aquí el body, vamos a poner el fondo de color negro, vamos a quitarle el margen, el font family vamos a utilizar el system UI, ¿vale? Por aquí bien.
El section, tengo un section que es el que envuelve las imágenes, ¿vale? Fíjate que tengo aquí un section, perfecto. Pues el section vamos a decir que utilicemos 2 columnas, vamos a ponerle un padding de 16 píxeles por arriba y por los lados de 32 píxeles y vamos a dejarle una separación entre columnas que sea de 32 píxeles. Y ahora por las imágenes. Vamos a hacer que las imágenes, cada una de las imágenes, a ver, que esto lo correcto sería section image, pero bueno, más o menos ya entendéis. No es importante ahora cómo estiramos esto es para el ejemplo. Vamos a ponerle un poco de border radius para que quede bien fachero, ¿vale? Ajustamos aquí el auto, vamos a poner un margin bottom para separación vertical y ya tendríamos algo así, donde tenemos las imágenes. Esto no sé si lo sabíais, pero podéis poner columns 2 y esto os hace 2 columnas. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que este tipo de columnas, el cómo se está haciendo de izquierda, no funciona de izquierda a derecha. O sea, esta, por ejemplo, sería la primera imagen y esta que ves a la derecha no es la segunda imagen. La segunda imagen la tienes aquí. Pero igualmente hay veces que este columns puede tener sentido siempre y cuando no te importe tanto el orden en el que se ven las cosas. Porque claro, si tú esperas que la segunda imagen se vea a la derecha, que tengas en cuenta que no es así, ¿vale? La segunda imagen la tienes justo aquí, lo cual es un poco raro. Pero bueno, al menos lo tenéis, lo podéis hacer en 2 columnas y se ve bastante bien. ¿Qué más? Bueno, tenemos el H1, ¿vale? Tenemos el H1 que hemos dejado arriba con esto de curso de CSS, animaciones. Vamos a poner aquí color white para que lo veamos, color white. Text Align Center, ¿vale? Vamos a poner un font size, bueno, vamos a dejarle el font size que tiene, padding de 16 píxeles para que tenga un poquito más de separación, margen le ponemos 0, el margen que tiene por defecto el H1, vamos a decirle que ocupe el 100%, ¿vale? Para que se nos centre bien, que no sé si hay alguna cosa ahí que tiene algún, porque creo que no sé si está bien centrado. A lo mejor sí, no lo sé. Alguna cosa a lo mejor hay que no está de todo bien centrada, pero no es importante. Eso no es lo importante. Lo importante es, vamos a poner que tenga un position sticky, que ya sabéis que esto lo aprendimos el otro día, ¿no? Y así se nos va a quedar el título siempre arriba, ¿vale? Se ha quedado... Sería muy parecido a un fix en este caso, ¿vale? O sea, que podéis poner un fix, pero claro, el problema del fix es que no ocupa espacio y al principio, ¿veis? Daría este salto. En cambio, el sticky al principio sí que ocuparía espacio, por eso quedaría bien y luego se quedaría pegado. O sea, importante ahí la diferencia. Vale, entonces ya teníamos todo esto con el color, también no sé si el top, no sé si diríamos poner el H1 que el left sea 0. Bueno, veo que se ve igual, así que no hay ningún problema. Hasta aquí bien, pero... Imaginad, y esto es una cosa que he visto que hacéis muchas veces en vuestros portfolios, ¿vale? Que lo que queréis es que cuando hace scroll el usuario, la navbar cambie, ya sea de color, ya sea el título, ya sea lo que sea, ¿no? Y entonces lo que queréis es animar la navbar para cambiarla y que se integre mejor con la página. Y utilizáis un montón de JavaScript y he visto verdaderas salvajadas por ahí, pero bueno. Vamos a poner aquí, yo qué sé, enhance header. Vamos a ponerle, ¿vale? La animación es que mejoramos el header. Y vamos a ponerle directamente el destino. El destino es que vamos a querer un background que sea blanco, como blanco, pero con una opacidad. Vamos a decirle también que el backdrop va a tener como un blur para que de esta forma como que se difumine lo que tiene detrás. Vamos a hacer que la fuente sea más pequeña para que no ocupe tanto espacio. ¿Ves? Que aquí cuando haces scroll, ¿ves? Ocupa demasiado espacio. Igual sería interesante que no ocupase tanto. Y le vamos a cambiar el color también de la fuente, porque básicamente como vamos a poner ese fondo blanco, pues para que realmente tenga un cambio. Y ahora vamos a decirle, oye, quiero utilizar la animación esta de Enhance Header, quiero que tenga una animación lineal y quiero que sea both. Esto, mira, ya me está enseñando esto, ¿no? Quiero que sea both y para que funcione así. Claro, el problema es que ahora como la duración, claro, si quito el both, saldría así. Si pongo el both, ya se queda como al final. ¿Por qué? Porque la duración que tenemos por defecto es 0. Pero claro, nosotros no queremos tener ningún tipo de animación de tiempo, sino que queremos una animación que sea por el scroll. Y como hemos visto antes, vamos a utilizar el scroll con el elemento root y el block. ¿Vale? Hasta aquí, perfecto. Vamos a ver ahora cómo funciona. Vale, ahora funcionar funciona y fíjate que hace esto y se integra súper bien. Pero alguien me dirá, hay un problema y es que la animación tarda mucho. O sea, lo que está tirando de scroll, claro, hasta que no llegas al final, no llega al final de la animación. Y es un poco rollo, porque fíjate que tienes que bajar un montón para que se llegue a integrar el header. Entonces, la pregunta del millón, que seguro que alguien me ha dicho, es, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no podemos hacer una cosa que sea más rápida y tal? A ver, hay diferentes formas de hacer esto, aunque a mí la que me gusta especialmente
¿Por qué block? Block, como he explicado antes, es porque los bloques van en vertical en nuestro sentido de escritura y de lectura de texto, ¿no? En línea para nosotros es de izquierda a derecha en horizontal y los bloques los ponemos uno encima del otro de arriba a abajo. Entonces, nosotros lo que queremos escuchar en este caso sería el scroll vertical, ¿no? O sea, cuando vamos de arriba a abajo. Por eso le ponemos root block. Igualmente el block es el que es por defecto. Así que si lo queréis quitar, lo podéis quitar. Lo que podemos hacer con esto es ponerle un rango a la animación. Le podemos decir que el rango de la animación en el eje de línea es 0 y en el eje del bloque, en el eje vertical, podemos decirle que llegue hasta los 200 píxeles, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer con esto, fíjate, es que la animación va a ir de 0 a 200 píxeles de scroll y por lo tanto va a ser mucho más rápido. Así que en los 200 primeros píxeles del scroll se va a animar y luego va a quedar ya en la animación en el estado final. Lo que le estamos diciendo es, bueno, el scroll que estamos viendo aquí en la línea del tiempo, lo único que quiero es que te quedes con los primeros 200 píxeles, que toda la animación la hagas en los primeros 200 píxeles. Claro, cuanto menos pongáis aquí, si ponéis 100 píxeles, vais a ver que se anima mucho más rápido. Si ponéis 1000 píxeles, pues vais a ver que esto se anima mucho más lento. Así que es bastante clave que pongáis un número que tenga bastante sentido para que haga una animación que se integre bastante bien en nuestra página, ¿vale? En este caso, pues fijaos, estamos haciendo que el navbar cambie totalmente su estilo, que se integre, que tenga ahí un efecto blur súper chulo y lo hemos hecho pues con menos de 10 líneas de código de CSS y todo con GPU, todo animado perfectamente. ¿Está bien usar píxeles? ¿No sería mejor todo con tantos por ciento? Depende, pero en este caso podría tener sentido hacerlo con píxeles, no pasa nada. O sea, ni está bien hacerlo todo con tantos por ciento, ni está bien hacerlo todo con píxeles, todo tiene su sentido, ¿vale? Se puede poner infinite, es que el infinite ya hemos visto que es el por defecto. O sea, si le quitas el rango, bueno, es que no sé a qué te refieres con infinite, pero no se puede repetir infinitas veces, el scroll es limitado, no puede hacer infinito la animación, ¿no? Para que se scrollee y se vayan mostrando las imágenes que van apareciendo poco a poco. Bueno, eso lo vamos a hacer ahora, Tecnorex. De hecho, lo he comentado, ¿eh? No sería bueno un porcentaje porque variará dependiendo del largo de la página. Claro, es que sería un poco complicado. Es como que no lo estarías controlando tan bien si pones un tanto por ciento, ¿no? Además del scroll, ¿qué más puede usar el timeline? Ahora lo vamos a ver también, pero además del scroll podemos utilizar el view. Podemos indicar cuando un elemento está en el viewport, detectarlo y entonces, según si está en el viewport, pues cambiar el estilo de ese elemento, lo cual está bastante chulo, ¿eh? Mobile funciona igual en los navegadores que funcionen. ¿Qué tal con Guillermo San Francisco? Súper bien, míralo, qué felices estábamos ahí. Fuimos a correr y tremendo. ¿Y si se utilizan las medidas EM y REM? Pues fatal, porque no vas a saber exactamente a qué te estás refiriendo. A ver, muchas veces leéis una cosa, lo convertís en un mantra y no entendéis realmente por qué se hacen. El tema de los EM y los REMs muchas veces tiene sentido en las fuentes porque sabes que son relativos a algo. Entonces, hay veces que la gente se vuelve loca y pone márgenes con EMS, con REMS y tal, o con tantos por ciento, y a ver, todo tiene su sentido en una cosa en concreto y no de utilizar siempre EMS o REMS, o sea que cuidado con estas cosas, ¿vale? Que a veces se lea, no utilices píxeles, utiliza REMS, y entonces todo el mundo se pone margin, 2 REMS y luego también o un 1%, cosas así, es una cosa loca, tengan cuidado. O sea, entended por qué se utiliza ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, esto lo habéis entendido, hemos hecho un navbar ahí buenísimo, ¿vale? Hemos hecho un navbar maravilloso, ¿ok? Vale, ¿se podría volver al estado cero de animación sin volver al top, con solo hacer scroll up un poco? No, porque tiene que ser como que ir hacia el otro. O sea, no tendría sentido, sería muy rara, la experiencia del usuario sería muy rara. Sería muy raro que cuando bajas el scroll sea de una forma, pero cuando subes sea de otra. Sería un poco rara, ¿eh? La verdad. ¿Esto es lo que hace la librería de animaciones por detrás? No, la librería de animaciones a día de hoy lo que lo hacen es realmente con un poquito de JavaScript, ¿eh? Entonces, vamos con más cositas, ¿vale? Vamos con más cositas. Porque imagínate, claro, tienes una galería de imágenes y dices, ostras, una galería de imágenes. A mí, ¿sabes lo que me gustaría? Conseguir que conforme hago scroll vayan apareciendo las imágenes con un fade in. Y eso sería, no me digáis que eso no sería increíble para lamerlo. Estaría eso para lamerlo. Imaginad, poder ir haciendo scroll y que van apareciendo con una animación las imágenes y todo con CSS. ¿Os imagináis que eso fuese capaz? Pues dejad de imaginar, que lo vamos a hacer. Venga, vamos a ver.
vamos a hacer unos keyframes por aquí, keyframes, ¿vale? Vamos a hacer unos keyframes y vamos a poner por ahora keyframes, vamos a poner reveal y vamos a hacer que empieza con una opacidad de 0, porque al principio no queremos que se vea la imagen, y vamos a poner una opacidad final de 1, ¿vale? Porque lo que queremos es que haga un fade in, que al principio no se vea y que luego aparezcan, ¿vale? Eso va a ser nuestra animación, sencilla, pero bueno, mágica igualmente. Lo que podemos hacer aquí es animación, vamos a decir reveal, le vamos a decir que tiene que ser lineal y también que tiene que funcionar hacia los dos lados. O sea, cuando termina la animación se tiene que quedar con su estado final, porque es que si no, no... ¿Veis que ahora todo tiene sentido, todo lo que hemos visto en la clase? Es que vamos desde cero, pero joder, es que todo tiene sentido. Que luego, no, es que esto, claro, yo quiero saber, pero claro, que tienes que saber para qué sirve el both, porque si no luego te pierdes. Entonces, hemos visto el animation timeline, pero claro, hemos visto el scroll. Pero el scroll, lo que está pasando es que me aparecerían todas las imágenes de golpe, ¿no? Me aparecerían todas las imágenes de golpe. Cuando haces scroll, aparecen todas las imágenes de golpe. No tiene sentido. Esta no es la forma en la que queremos que funcione. Porque lo que me gustaría es que fuese para cada uno de los elementos. Bueno, pues la maravilla de CSS es que tenemos otro método que está maravilloso, que se llama View, que lo que nos permite, ¿vale? View, lo que nos permite es que solo sea cuando está visible ese elemento. Ahora tenemos otro problema, pero al menos lo que podemos ver es que ocurre para cada uno de los elementos, ¿vale? Tenemos dos problemas. Uno, que como hemos jugado con el opacity, si viste mi clase del curso de CSS, crea un stacking context, ¿vale? Y por lo tanto el z-index se vuelve un poco loco. Por lo tanto, queremos asegurarnos que el h1 tenga un z-index mayor que el otro, ¿vale? Vamos a poner, le puedes poner 1 y ya funciona. Y ahora ya eso lo tendríamos más solucionado. Ahora sí que funcionaría perfectamente. Hasta aquí bien. Pero tenemos otro problema y es que fíjate que esta imagen tiene mal la opacidad, porque lo que le hemos dicho con el timeline view es cuando el elemento esté en la vista completamente, ¿vale? Cuando ya esté en la vista completamente, cuando haya pasado el 100%, vamos a ponerle la opacidad 100%. Claro, fíjate en esta imagen, conforme voy acercándome, es que entonces, cuando se acerca arriba del todo, es que se ve la opacidad perfecta, pero claro, cuando está aquí abajo se ve muy raro. Tenemos que arreglar el rango para que realmente lo haga antes, ¿no? Para que quede mejor, la imagen que tenemos ya aquí se debería ver bien. Entonces tenemos que trabajar otra vez con Animation Range. Le tenemos que indicar en qué rango tiene que trabajar. Y le vamos a decir, oye, cuando haya entrado un 20% ya de la imagen, ¿vale? Cuando empiece a entrar ya un 20% de la imagen, va a ser el inicio. Y el final de nuestra animación va a ser cuando ya estemos cubriendo en el viewport un 30% de ese elemento. Entonces lo que va a pasar aquí es, fíjate, empieza ya la animación cuando está en un 20%, fíjate, cuando empieza, ¿ves aquí que no se ve nada? Aquí no se ve nada, pero cuando ya hay un 20% en el viewport de ese elemento, ¿vale? Ya hay un 20%, empieza la animación. Y cuando ya hay un 30% de ese elemento, ya estaría al 100%. Cuando ya ha cubierto un 30% de ese elemento, ya está al 100%. Y ahora tiene bastante más sentido. Ahora ya sí que estamos haciendo un fade in y además podemos ver cómo se van mostrando cada una de las imágenes. Vamos viendo cómo cada una, conforme se va acercando, van apareciendo y ya está. Aquí podemos jugar para ir viendo cuál es el que tendría más sentido, si queréis que sea un poco más dramático, ¿vale? ¿Ves? Ahora sería un poquito más dramático, tendría más tiempo para hacer la animación, se tendría que acercar todavía un poquito más, pero lo podemos ir trabajando. Y esto incluso, claro, yo estoy haciendo un fade in, pero aquí el límite es vuestra imaginación. Así que aquí, por ejemplo, podríamos poner un translate de 0 a 100 píxeles, que empiece así, que la opacidad podría terminar antes, podríamos cambiarlo, y aquí un translate para hacer un fade in con un slide in, ¿vale? Lo que vamos a hacer en el eje Y, vamos a moverlo, y así lo que hacemos, fíjate, que vamos scrolleando y se va moviendo de abajo para arriba, y se van colocando. Y esto lo podéis llevar a lo que os dé la gana. Lo podéis llevar donde os dé la gana. Por ejemplo, podemos hacer que aquí al principio tenga un scale que sea muy pequeño, pero que cuando llegamos aquí al final, pues se escale a su tamaño correcto. Y aquí veo que me ha ignorado perfectamente. ¿Por qué me ha ignorado el scale? A ver, si lo hacemos grande. Porque veo que no me ha pillado el scale, ¿no? A ver, punto 1. ¡Ay, coño! Porque lo he puesto donde no es. Porque lo he puesto donde no es. Aquí este no es. Este no es. Es que es aquí.
Claro, lo he puesto en el otro, en el header. Scale 0.5, ¿vale? Entonces fijaos que ahora además pues también vais haciendo un zooming. O sea, el futuro está aquí, ¿ok? El futuro está aquí. Fijaos, claro, hay que tener cuidado con esto porque fijaos que aquí como esto no llega a cumplir con que se cubra totalmente el elemento, el problema es que no termina de hacer el scroll y por eso no lo vemos del todo, ¿vale? Entonces, pero normalmente ahí tendríamos un footer, podríamos ponerle un padding final a todo el body y lo veríamos correctamente. Pero fijaos, en un momento la de cosas que hemos hecho aquí para animar una galería en la que, y además vais arriba y abajo, o sea, podéis hacer que funcione hacia los dos sitios, ¿vale? Podéis hacer que vaya funcionando los dos sitios y fíjate, vas poniendo. Y mirad este rendimiento maravilloso, 60 frames para chuparlo esto está, ¿eh? Para lamerlo está. ¿Es como hacer un scroll reveal solo con CSS? Hombre, sí, sí, totalmente. Total. Fijaos qué pocas líneas de código hemos hecho esto, o sea, qué pocas líneas de código hemos hecho aquí, que no hemos necesitado hacer absolutamente nada. O sea, en un momento hemos hecho que esto funcione sin necesidad de JavaScript ni nada. O sea, solo con CSS, en unas pocas líneas de código, lo tenéis aquí y ya lo tenéis. Para que nos fijemos, son 3 líneas y los estilos estos son, yo qué sé, pues 10 líneas más, 15 líneas de forma totalmente declarativa, con una animación y con un rendimiento buenísimo, buenísimo. Y sin tener que instalar ningún tipo de biblioteca, entendiendo a cada paso lo que estábamos haciendo. Así que ahí lo tenéis. Si os ha gustado lo que hacemos, compartid este contenido, suscríbete, ayúdame a seguir creando contenido como este, que esto no hay curso en todo internet que haya visto esto. Yo esto me he chupado solo para que sepáis, oye, pero ¿dónde aprendes tú estas cosas? Bueno, para que sepáis esto, por si os interesa, a ver si lo encuentro, scroll, reveal, timeline. Esto yo me he estado leyendo la información esta de... no lo encontraré. Scroll, demos, timeline, a ver si lo encuentro. No encontraré la página. Pero bueno, alguien seguro que me la pasa por ahí. El tema, que esto es porque me he estado chupando toda la documentación que hay en las páginas y blogs y los vídeos y todo esto de la gente de Google, que obviamente esto lo tienen bastante bien documentado, por suerte. Y si lo encuentro, porque... aquí. Hay una página para que os recomiendo. De hecho, la página de Angular, ¿veis esto que hay por aquí? Esto se podría hacer perfectamente con todo lo que os he enseñado. Todo esto que veis aquí lo podríamos llegar a hacer. O sea que, para que os hagáis una idea. Entonces, en la página esta de Google, que sepáis que tenéis un montón de demos muy chulas en las que tenéis ejemplos tremendos, ¿vale? Tenéis el ejemplo típico del Progress Indicator. Ellos lo hacen de una forma diferente porque alguien me dirá, ¿te lo has copiado? Pues no me lo he copiado, listo. No me lo he copiado porque ellos lo hacen de una forma diferente. Ellos utilizan Scroll Timeline y lo guardan en una Custom Property, que es una forma diferente. El scroll timeline no lo he explicado. A mí me parece una forma un poco más complicada y que se entiende un poco peor. Y yo lo he preferido explicaros de una forma diferente. Luego también, por ejemplo, pues para hacer scroll de columnas y que unas vayan al revés que otras. Esto lo podéis hacer con todo lo que hemos aprendido. El hecho de dejar fija una car con toda la altura y que cuando bajéis, ¿ves? Esto es algo parecido a lo que hemos hecho, aunque ellos también lo hacen de una forma un poco diferente. Hay un montón y hay cosas increíbles. Este ejemplo de stacking cars, esto también está hecho con lo que hemos visto y es brutal. Al final, lo que os recomiendo es que miréis la documentación, también la tenéis en MDN y que ahí podéis aprender, practicar, probar y todo esto.